Algunas pérdidas nunca se curan, simplemente se convierten en parte de ti. Durante 30 años, Harold Brennan llevó la carga de criar a 3 hijos solo después de que su esposa se marchara y nunca volviera. Ahora, a sus 64 años, ha heredado el viejo barco de pesca de su padre. Sus hijos adultos inmediatamente comienzan a pelearse por él. Uno quiere venderlo, otro quiere restaurarlo. Las discusiones se acaloran en el viejo cobertizo, donde Harold les enseñó a pescar. Entonces se abre la puerta. Una anciana frágil entra en la habitación. Es su madre, que regresa tras 3 décadas de silencio. Trae consigo un secreto que sacudirá todo lo que creían sobre su familia. ¿Qué podría decir después de todo este tiempo? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla matinal se extendía espesa sobre el puerto de Penrose, del tipo que hacía desaparecer los viejos muelles de madera en una nada gris. Harold Brennan estaba de pie al borde del muelle 7, con una taza de café calentándole las manos curtidas, observando cómo la niebla se enroscaba alrededor de los pilotes como dedos fantasmales. Tenía 64 años y seguía despertándose antes del amanecer. Algunos hábitos nunca se rompen, especialmente los forjados por la necesidad. La casa del barco se alzaba detrás de él, pintada, con tablas desgastadas por el aire salino, durante décadas hasta adquirir un color gris plateado. En su interior, descansando en el agua como un gigante dormido, se encontraba el Mersey, 42 pies de madera y recuerdos, el barco de su padre, ahora suyo. Habían pasado 3 semanas desde el funeral de Walter Brennan, y Harold aún no podía creer que el anciano se hubiera ido. Bebió un sorbo de café, amargo y fuerte, tal y como su padre le había enseñado a prepararlo. El puerto despertaba lentamente. La voz de Clifford se oía a través del agua desde la oficina del capitán del puerto, hablando con alguien por la radio. Una gaviota gritó sobre sus cabezas, aguda y solitaria. El olor del combustible diésel se mezclaba con la sal y las algas, un perfume que Harold había respirado toda su vida. Has salido temprano. La voz de Irene llegó desde detrás de él. Ella regentaba el restaurante del puerto. Conocía a Harold desde que era un niño. Pesca de cangrejos en este mismo muelle. No podía dormir, dijo Harold sin volverse. Los niños vienen hoy. ¿Los 3? Irene se acercó a él, con su taza de café humeando en el aire fresco. ¿Los 3? Asintió con la cabeza hacia el cobertizo de los botes. Walter les dejó el bote. Bueno, me lo dejó a mí, pero también es suyo. Tienen que decidir qué hacer con él. Irene emitió un sonido que podía ser de simpatía o de preocupación. Eso va a salir bien. Harold casi sonrió. Kenneth ya ha llamado 2 veces para venderlo. Pauline me ha enviado los planos de restauración. Gregory no me ha devuelto las llamadas. Lo mismo de siempre, entonces. Lo mismo de siempre. Se quedaron de pie en un cómodo silencio. 2 personas que se conocían desde hacía tanto tiempo que las palabras no siempre eran necesarias. Irene había servido el desayuno a su familia durante 40 años. Estaba allí la mañana que Claire se marchó. Vio a Harold entrar solo con 3 niños confundidos y nunca hizo preguntas que él no pudiera responder. Walter sabía lo que hacía, dijo Irene finalmente. ¿Te dejó ese barco, verdad? La voz de Harold transmitía algo que no era exactamente amargura, ni tampoco dolor. O simplemente me dio una cosa más de la que preocuparme. ¿Te ha dado algo que importa? Hay una diferencia. Harold terminó su café y aplastó el vaso de papel con el puño. Debería preparar el lugar. Kenneth llegará a las 9. Siempre llega temprano cuando hay dinero de por medio. Y Pauline, ella llegará puntual. Siempre llega puntual. Gregory. Harold apretó la mandíbula. Gregory aparecerá tarde o temprano. Siempre lo hace, incluso cuando no quiere. Irene le tocó el brazo, breve y cálidamente. Es bueno que vengan, Harold, aunque se complique. Se complicará, dijo él. Siempre se complica con ellos 3. Ella lo dejó allí, con sus pasos desvaneciéndose en el muelle. Harold se volvió hacia el cobertizo para botes. A través de las puertas abiertas, podía ver el contorno del Mersey en la tenue luz. El barco de su padre, ahora su barco. La embarcación que había alimentado a su familia durante 2 generaciones, que le había enseñado el trabajo duro y la perseverancia, que había sido la única constante en una vida llena de variables. Entró y encendió las luces del techo. Parpadearon, zumbaron y finalmente se mantuvieron encendidas. El barco estaba amarrado en su amarre, con el casco oscuro por el paso del tiempo, los herrajes de latón deslustrados, la madera apagada por el tiempo y el clima, pero sólido, todavía sólido después de todos estos años. Harold subió a bordo. Sus pies sabían cada paso sin pensar. La cubierta crujió bajo su peso. Se dirigió a la cabina del capitán y se agachó para pasar por la puerta baja. Todo estaba exactamente como Walter lo había dejado, las cartas náuticas aún clavadas en las paredes,
el diario de navegación manchado de café sobre la mesa del navegante, una chaqueta colgada de un gancho que olía a tabaco de pipa y aceite de máquina. En la estantería sobre el timón, Harold encontró lo que buscaba, una brújula de latón en una caja de madera. La abrió con cuidado. La inscripción dentro de la tapa decía, para Walter, de tu hijo que te quiere, 1985. Harold se la había regalado a su padre por sus 60 cumpleaños, cuando los cumpleaños aún merecían la pena celebrarse. Pasó el pulgar por el grabado, recordando aquel día. Claire estaba allí, sonriendo con un vestido amarillo. Los niños eran pequeños, Kenneth apenas adolescente, Pauline con coletas, Gregory todavía con pañales. Todos habían salido en este barco, navegado por el puerto y comido tarta en la cubierta, mientras las gaviotas pedían migajas. Hace 39 años, toda una vida. Harold cerró la caja y la volvió a colocar en el estante. Recorrió la cabina, comprobando cosas de forma automática. El motor necesitaría una revisión. El sistema eléctrico probablemente estuviera estropeado. El casco necesitaba un raspado y una nueva capa de pintura. Nuevas cuerdas, nuevas lonas, todo nuevo. En realidad, los planes de restauración de Pauline no eran descabellados. Se podía hacer, pero llevaría tiempo, llevaría dinero, llevaría que todos trabajaran juntos, y ahí radicaba el problema. Subió a la cubierta y se sentó en el banco donde solía sentarse su padre, donde el propio Harold se había sentado miles de veces a lo largo de los años. Este barco había sido su refugio después de que Claire se marchara. Cuando la casa se sentía demasiado vacía, cuando las preguntas de los niños se volvían demasiado difíciles, cuando la soledad amenazaba con ahogarlo, venía aquí. Trabajaba en el motor, remendaba las redes, lijaba la madera hasta que le sangraban las manos. El barco nunca le preguntaba por qué se había ido. Nunca lo miraba con ojos heridos y confundidos. Simplemente era sólido, presente, real. Oyó un coche en el aparcamiento. Eran las 9 en punto, Kenneth. Harold se levantó, se sacudió los vaqueros y se preparó. Su hijo mayor vendría con hojas de cálculo y análisis de mercado, con todas las razones por las que vender era la opción más inteligente. Y tal vez fuera la opción más inteligente. Tal vez aferrarse a este viejo barco fuera solo sentimentalismo, solo un anciano que se negaba a dejar atrás el pasado. Pero el sentimentalismo lo había mantenido vivo durante 30 años. El sentimentalismo, el deber y el peso de 3 hijos que lo necesitaban. Los pasos en el muelle eran rápidos, decididos. Kenneth apareció en la puerta, recortado contra la luz de la mañana, alto como Harold, pero con una cintura más ancha. Chaqueta cara, vaqueros de diseño, el teléfono ya en la mano. Papá. La voz de Kenneth era seca. Profesional. Tenemos que hablar de este barco. Harold miró a su hijo, al hombre que solía sentarse aquí mismo y hacer 1000 preguntas sobre los peces y las mareas, y por qué el cielo cambiaba de color al atardecer. Ese niño ya no estaba, sustituido por alguien que veía todo como un activo o un pasivo. Buenos días a ti también, Kenneth, dijo Harold en voz baja. Kenneth tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzado. Lo siento. Buenos días, papá. Tienes buen aspecto. Pareces cansado. El trabajo me tiene muy ocupado. Kenneth echó un vistazo a la cabina, con una expresión indescifrable. Este lugar no ha cambiado. No, asintió Harold. No ha cambiado. Ese es el problema. Kenneth sacó su teléfono y empezó a deslizar el dedo por la pantalla. He investigado. Barcos como este, de esta antigüedad y en este estado, tendríamos suerte si consiguiéramos 40,000, quizás 50,000 si encontramos al comprador adecuado. Dividido entre 3 sigue siendo una cantidad decente para todos nosotros. Dividido entre 4, corrigió Harold. Kenneth levantó la vista. ¿Qué? Entre 4. Yo sigo aquí, Kenneth. Sigo siendo tu padre. Este sigue siendo mi barco. El silencio se prolongó entre ellos. Años de distancia se comprimieron en un solo instante. Por supuesto, dijo Kenneth finalmente. 4 partes. Mi opinión sigue siendo la misma. Este barco vale dinero que nos vendría bien a todos. ¿Es eso lo que necesitas? ¿Dinero? Todo el mundo necesita dinero, papá. Eres promotor inmobiliario. Ganas más en un mes que yo en un año. Kenneth apretó la mandíbula. Esa no es la cuestión. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Antes de que Kenneth pudiera responder, otro coche se detuvo, esta vez con pasos más ligeros. La voz de Pauline gritaba, «Papá, Kenneth, ¿estáis aquí?» Apareció en la puerta y el corazón de Harold se encogió. Se parecía mucho a Claire. El mismo pelo oscuro, los mismos rasgos delicados, la misma forma de inclinar la cabeza cuando no estaba segura. Tenía 49 años y seguía siendo hermosa. «Hola, cariño», dijo Harold abriendo los brazos. Pauline lo abrazó con fuerza, oliendo a disolvente y lavanda. «He traído los planos. Espera a ver lo que podemos hacer con este lugar». Kenneth protestó, pero Pauline lo ignoró y sacó los planos enrollados de su bolso. «Paul»,
comenzó Kenneth. Ya hemos hablado de esto. No, tú has hablado de esto, lo interrumpió Pauline. Tú has decidido venderlo. Yo he decidido salvarlo. En realidad no hemos hablado de nada. No hay nada que hablar. Este barco se está desmoronando. Este barco nos crió. La voz de Pauline se elevó. Este barco nos alimentó. Este barco es lo único que se mantuvo constante después de mamá. Se detuvo, miró a Harold y vio el dolor reflejado en su rostro. Después de que mamá se fuera, terminó en voz baja. Este barco es importante, Kenneth. Los sentimientos no pagan las facturas. No todo es cuestión de dinero. Harold levantó las manos. Oigan ustedes dos. Vamos a... Sonó un teléfono. El de Kenneth. Lo miró y frunció el ceño. Es Gregory. Llegará en 10 minutos. ¿De verdad va a venir? Pauline parecía sorprendida. Al parecer, Kenneth guardó el teléfono en el bolsillo, probablemente para evitar tomar partido. O tal vez, dijo Harold con cautela, viene porque su abuelo ha muerto y le ha dejado algo importante. Sus dos hijos tuvieron la delicadeza de mostrarse avergonzados. Esperaron en un tenso silencio, Pauline desenrollando sus planos sobre la mesa del navegador, Kenneth mirando fijamente su teléfono, y Harold observándolos a ambos y preguntándose cómo habían llegado a esa situación. ¿Cuándo se habían convertido sus hijos en extraños, que solo se reunían para funerales y disputas por la herencia? Él sabía la respuesta, por supuesto. Hace 30 años, el día en que Claire se marchó y nunca volvió. El día en que su familia se rompió en pedazos que nunca volvieron a encajar. Gregory llegó en un coche de alquiler y salió lentamente, como un hombre que se acerca a la escena de un crimen. A sus 35 años, era el más joven, el más callado, el que se había alejado más, tanto geográficamente como emocionalmente. Trabajaba como consultor informático en Seattle. Vivía solo y llamaba 2 veces al año por vacaciones. Harold lo vio caminar por el muelle, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y los hombros encogidos contra el frío de la mañana. Cuando Gregory finalmente entró en el cobertizo, sus ojos se dirigieron inmediatamente al barco, no a su familia. «Hola», chico, dijo Harold en voz baja. La sonrisa de Gregory fue breve, incómoda. «Papá, Kenneth, Pauline». «Has venido», dijo Pauline, acercándose para abrazarlo. Gregory aceptó el abrazo con rigidez, le dio 2 palmadas en el hombro y dio un paso atrás. El vuelo se retrasó. Los ojos de Gregory recorrieron la cabina, fijándose en cada detalle. «El barco sigue igual. El abuelo nunca cambió mucho», dijo Kenneth. «Por eso tenemos que venderlo antes de que se convierta en un pozo sin fondo. No lo vamos a vender». La voz de Pauline tenía ahora un tono cortante. «Aún no hemos decidido nada». Harold intentó mantener un tono neutro, mediando como había hecho durante 30 años. «Hablemos de ello. ¿Qué hay que hablar?» Kenneth volvió a sacar su teléfono y les mostró un listado de propiedades inmobiliarias. «Ya me he puesto en contacto con Marine Brokers. Hay mercado para los barcos de pesca antiguos. Podríamos venderlo en un mes». Pauline le arrebató el teléfono de las manos. «¿Ya te has puesto en contacto con los agentes?» «Antes incluso de discutirlo, yo estoy siendo práctica. Tú estás siendo egoísta». Pauline le devolvió el teléfono. «Esto no es solo una propiedad, Kenneth. Es la historia de nuestra familia. La historia de nuestra familia no significa nada si nos lleva a la bancarrota». «¿A la bancarrota? ¿Tú conduces un BMW? Esa no es la cuestión». «Entonces, ¿cuál es la cuestión?» La voz de Pauline se quebró. «¿Por qué todo tiene que girar en torno al dinero contigo?» El rostro de Kenneth se tensó. «Porque alguien en esta familia tiene que pensar de forma práctica. Alguien tiene que tomar decisiones difíciles, en lugar de vivir en un mundo de fantasía con pinceles y sueños». «Ya basta», dijo Harold, pero su voz era demasiado débil, se perdía en la discusión creciente. «¿Un mundo de fantasía?» Pauline se rió con amargura. «Al menos yo creo cosas. ¿Y tú qué haces?» «Derribar edificios antiguos y construir feos bloques de pisos. Yo proporciono viviendas, dirijo un negocio. Mantengo a mi hija. A tu hija apenas la ves porque trabajas 80 horas a la semana». Kenneth dio un paso adelante con la mandíbula apretada. «No te atrevas a meter a Chloe en esto». «¿Por qué no? Tú has metido mi arte en esto». Gregory se trasladó al rincón más alejado de la cabaña, pegando la espalda a la pared. Harold reconoció la postura. La había visto 1000 veces. Gregory desapareciendo en sí mismo, haciéndose pequeño e invisible mientras sus hermanos se peleaban. «Basta», dijo Harold, esta vez en voz más alta. «Los dos. Parad». Los ignoraron. «¿Nunca has entendido lo que es la responsabilidad?», espetó Kenneth a Pauline. «Te has pasado toda tu vida adulta persiguiendo una carrera que no ha ido a ninguna parte. Yo enseño arte a los niños. Ayudo a la gente. Tú trabajas a tiempo parcial en un centro comunitario porque no puedes ganarte la vida vendiendo cuadros. Al menos yo no estoy divorciado porque me importara más el dinero que mi propia esposa». El silencio que siguió fue aplastante. Kenneth palideció. Pauline se mostró inmediatamente consternada.
pero las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, imposibles de retirar. Kenneth, comenzó ella. No quería decir. Sí, lo querías decir. Tu voz era plana, fría. Querías decir exactamente eso. Igual que lo querías decir hace 5 años, cuando Jennifer se marchó. Igual que siempre lo has querido decir, Harold, se interpuso entre ellos. Ya basta. Esto no tiene que ver con tu matrimonio ni con la carrera de Pauline. Tiene que ver con el barco, con lo que quería tu abuelo, lo que quería el abuelo. Gregory habló por primera vez desde que comenzó la discusión, con voz tranquila pero aguda. El abuelo quería que fuéramos una familia. Míranos, no podemos estar en la misma habitación durante 10 minutos sin destrozarnos unos a otros. Los tres se volvieron para mirarlo. Gregory se apartó de la pared, con el rostro enrojecido por una emoción que Harold rara vez veía en su hijo menor. Ira. Vosotros dos habéis estado haciendo esto toda mi vida, continuó Gregory, peleándoos por todo. ¿A quién quería más papá? ¿Quién se sacrificaba más? ¿Quién tenía la habitación más grande, las mejores notas, más atención? Y yo solo. Se detuvo y tragó saliva. Simplemente desaparecí porque eso es lo que hace el menor, quedarse al margen, no crear problemas. No tomes partido, Gregory dijo Harold con suavidad. No he terminado. A Gregory le temblaban las manos. Me mudé a 3000 millas de distancia para alejarme de esto, de las peleas constantes, de la competencia, del peso de intentar mantener unida una familia, que se rompió antes de que yo tuviera edad suficiente para recordar que estaba completa. Los ojos de Pauline se llenaron de lágrimas. No queríamos hacerte sentir así, pero lo hicisteis. Gregory miró a cada uno de ellos por turno. Cada fiesta, cada llamada telefónica, cada reunión familiar es agotador. Y ahora el abuelo se ha ido, y en lugar de llorar su pérdida, en lugar de recordarlo, estamos peleando por el dinero. No se trata del dinero, dijo Pauline en voz baja. No, la risa de Gregory sonó hueca. Kenneth quiere vender porque necesita control. Tú quieres restaurarla porque necesitas un propósito. Y a mí no me importa ninguna de las dos cosas porque hace mucho tiempo que aprendí que nada de lo que digo importa. Harold sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Eso no es cierto, ¿verdad? Gregory miró a los ojos a su padre. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de vosotros me preguntó qué quería yo? ¿Qué pensaba yo? Soy el invisible, el que no causa problemas porque no existe lo suficiente como para causarlos. Las palabras golpearon a Harold como golpes físicos. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había dejado que su hijo menor se convirtiera en un fantasma en su propia familia? Necesito aire. Gregory se dirigió hacia la puerta. Espera. Harold intentó detenerlo, pero Gregory ya se había puesto en marcha. Volveré. ¿O no? ¿Importa? Se marchó. Oyeron sus pasos en el muelle, rápidos y desiguales. Se abrió la puerta de un coche, se cerró. El motor arrancó. Kenneth se quedó mirando la puerta vacía. No sabía que se sentía así. Yo tampoco, susurró Pauline. Harold se apoyó en la mesa del navegador, sintiéndose de repente agotado. Tenía 64 años y aún no sabía cómo arreglar su propia familia. 30 años intentándolo y estaban más destrozados que nunca. Su mano rozó algo sobre la mesa, unos papeles que había estado buscando antes, buscando el registro del barco. Se había olvidado de ellos en el caos de la mañana. Ahora los acercó hacia él, revolviendo entre los viejos documentos de Walter. Un sobre amarillento cayó sobre la mesa. Harold lo recogió y frunció el ceño. Estaba dirigido a él con una letra que no reconocía. El matasellos decía Nueva Orleans, Luisiana, hacía 15 años. ¿Qué es eso?, preguntó Kenneth. Harold le dio la vuelta al sobre. Nunca había sido abierto. De alguna manera en 15 años, su padre nunca se lo había dado. O tal vez Walter lo había escondido deliberadamente. No lo sé. Los dedos de Harold temblaban mientras intentaba abrir el sello. Papá. Pauline se acercó. Quizás deberíamos hacerlo. La puerta del cobertizo para botes se abrió con un crujido. Todos se volvieron, esperando que Gregory hubiera regresado, pero no era Gregory. Una mujer estaba de pie en la puerta, recortada contra la luz de la mañana. Era delgada, casi frágil, con el cabello blanco recogido en un sencillo moño. Llevaba un abrigo raído y una pequeña bolsa de lona. Su rostro estaba marcado por la edad y algo más, quizás el sufrimiento o los largos años de vida difícil. Entró en la luz y el mundo de Harold se inclinó hacia un lado. El sobre se le cayó de las manos. Claire. Su voz salió ronca, apenas audible. Los ojos de la mujer, esos mismos ojos verdes de los que se había enamorado hacía 40 años, se llenaron de lágrimas. Hola, Harold, dijo en voz baja. Hola, Kenneth. Pauline. Kenneth hizo un ruido como si le hubieran dado un puñetazo. Pauline agarró el brazo de su padre, ya fuera para estabilizarlo o para estabilizarse a sí mismo. Harold no sabía decirlo. Claire se quedó en la puerta del cobertizo frente al barco donde habían creado tantos recuerdos y pronunció las palabras que Harold había esperado oír durante 30 años. Sé que no tengo derecho a estar aquí,
dijo con voz temblorosa. Pero me estoy muriendo, y antes de irme, necesito decirte la verdad. La luz de la mañana pareció atenuarse. El aire se volvió denso, pesado. Harold no podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que estaba viendo. Su esposa, la mujer que lo había dejado con 3 hijos y 1000 preguntas sin respuesta, el fantasma que había acechado cada decisión que había tomado durante 3 décadas, estaba parada justo frente a él y le decía que se estaba muriendo. Kenneth fue el primero en recuperar la voz. Tienes que irte. Sus palabras fueron duras, secas, definitivas. Se acercó a Claire como si fuera a sacarla físicamente del cobertizo. Harold puso una mano en el pecho de su hijo, deteniéndolo. Kenneth, dijo Harold en voz baja, pero Kenneth se zafó de él. No, papá, no. Kenneth tenía la cara roja y las venas del cuello hinchadas. Ella no puede hacer esto. No puede volver después de 30 años. Lo sé, dijo Claire, sin moverse de la puerta. Sé que no tengo ningún derecho. Claro que no tienes ningún derecho, gritó Kenneth, y su voz resonó en el pequeño espacio. ¿Tienes idea de lo que nos hiciste? ¿A él? Señaló con gestos exagerados a Harold. Nos crió solo. Tenía 2 trabajos. Se quedaba despierto con nosotros cuando estábamos enfermos. Nos ayudaba con los deberes. Nos enseñó a conducir. Iba a todos los eventos escolares, a todos los partidos, a todos los recitales. ¿Dónde estabas tú? El rostro de Claire se descompuso, pero no apartó la mirada. Estaba enferma. Eso no es una excusa. No es una excusa, asintió Claire, con voz apenas audible. Es la verdad. Pauline lloraba ahora, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Miró a su madre como si Claire fuera a desaparecer si parpadeaba. Su mano seguía agarrada al brazo de Harold, con los dedos clavándose con tanta fuerza que le dolía. Mamá. La voz de Pauline era pequeña, infantil. ¿De verdad eres tú? Soy yo, cariño. Claire dio un paso adelante con cautela. Eres tan guapa. ¿Te pareces mucho a...? No. Las lágrimas de Pauline se hicieron más intensas. No te atrevas a decirme a quién me parezco. No me conoces. No sabes nada de mí. Lo sé. Lo siento. Lo siento. Pauline se rió con una risa aguda y frágil. Lo sientes. ¿Sabes cuántas veces te necesité? ¿Cuántas veces lloré por ti? Tenía 9 años cuando te fuiste. 9. Me despertaba cada mañana pensando que quizá ese día volverías. Quizá entrarías por la puerta y todo volvería a estar bien. Claire se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. Pero nunca volviste, continuó Pauline. Pasaron los años. Dejé de esperarte. Dejé de tener esperanza. Y ahora apareces porque te estás muriendo. Es entonces cuando decides que somos importantes. Siempre fuiste importante, dijo Claire con la voz quebrada. Siempre. Comenzó a toser profundamente y con humedad. Todo su cuerpo temblaba con ello. Harold se movió instintivamente hacia ella. Años de cuidados superaron su sorpresa. La agarró del codo cuando ella se tambaleó y la estabilizó. Siéntate, le dijo, guiándola hacia el banco. Papá, ¿qué estás haciendo? Preguntó Kenneth. Está enferma. Harold ayudó a Claire a sentarse y notó lo ligera que era, lo frágil, como si fuera a romperse si la sujetaba con demasiada fuerza. La tos de Claire remitió. Sacó un pañuelo del bolsillo de su abrigo y se lo llevó a la boca. Cuando lo bajó, Harold vio la mancha roja. Sangre. Se le revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo? Preguntó en voz baja. Claire entendió lo que le estaba preguntando. 6 meses, dijeron. Quizá menos. ¿Qué es? Cáncer de páncreas. Estadio 4. Dobló el pañuelo con cuidado, ocultando la sangre. No queda ningún tratamiento que probar. Pauline emitió un pequeño gemido de dolor. Kenneth se dio la vuelta, con los hombros rígidos. Harold miró fijamente a la mujer con la que se había casado, tratando de reconciliarla con la chica que había conocido. Claire había sido hermosa en otro tiempo, vibrante y llena de vida. Esta mujer parecía décadas mayor que sus 62 años, desgastada por años de algo que Harold no entendía. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué volver ahora? Claire metió la mano temblorosa en su bolsa de lona. Sacó una pulsera de hospital, desgastada y descolorida, que aún llevaba puesta en la muñeca. Harold se inclinó para leer el texto impreso. Hospital Psiquiátrico Street Catherine, Nueva Orleans. He estado allí, dijo Claire en voz baja, de forma intermitente durante 30 años. La mayor parte del tiempo, Kenneth se dio la vuelta. Hospital Psiquiátrico. Tuve psicosis posparto. Claire pronunció las palabras con cuidado, como si pudieran romperse si no era delicada. Después de que naciera Gregory, nunca desapareció. Empeoró. Eso no. Pauline se detuvo y se secó los ojos. La psicosis posparto no funciona así. Desaparece. Es temporal. Normalmente, asintió Claire, pero no siempre. A veces desencadena otras cosas. Esquizofrenia, depresión grave, paranoia. Respiró temblorosamente. Empecé a oír voces, a ver cosas que no existían. Me convencí de que iba a hacerte daño.
Harold sintió esas palabras como un puñetazo en el estómago. Recordó los últimos meses antes de que ella se marchara. El extraño comportamiento de Claire, la forma en que evitaba estar sola con el bebé, cómo se encerraba en el baño y lloraba durante horas. Él pensó que estaba cansada, abrumada. Intentó ayudarla, pero ella lo rechazó. Y entonces, una mañana, simplemente se fue. Un día me desperté, continuó Claire, con voz distante, recordando, y miré a Gregory en su cuna y no sabía quién era. No podía recordar su nombre. No podía recordar ninguno de vuestros nombres. Miró a Pauline y luego a Kenneth. Eran unos desconocidos para mí, y estaba aterrorizada porque una parte de mí sabía que eso estaba mal, pero otra parte quería que así fuera. Se detuvo y cerró los ojos. Me fui para protegerlos, susurró. Primero ingresé en un hospital de Portland, y luego me trasladé a Nueva Orleans, cuando necesité cuidados más intensivos. He estado allí desde entonces. Durante 30 años, la voz de Harold se volvió ronca. ¿Has estado en un hospital psiquiátrico durante 30 años? No de forma continua. Los últimos 15 años he vivido en un centro de reinserción social, he trabajado como conserje y he seguido tomando medicación. En general, he estado estable. Claire abrió los ojos y lo miró a los ojos. Pero nunca volví, porque pensé que estaríais mejor sin mí. Esa decisión no te correspondía a ti, dijo Kenneth con dureza. Lo sé. Te necesitábamos, sollozó Pauline. Necesitábamos a nuestra madre. Lo sé. Entonces, ¿por qué no volviste? Exigió Pauline. Si te estabilizaste, si mejoraste, ¿por qué no volviste a casa? Claire se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era apenas audible, porque tenía miedo. Tenía miedo de que me odiaras. Tenía miedo de recaer. Tenía miedo de que aparecer te hiciera más daño que mantenerme alejada. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Estaba equivocada. Ahora lo sé. Pero cuando me di cuenta, ya había pasado demasiado tiempo. ¿Cómo se vuelve después de 5 años? ¿Después de 10? ¿Después de 20? Harold quería enfadarse. Quería enfadarse con ella por abandonarlos, por mantenerse alejada, por todos los cumpleaños, graduaciones y momentos cotidianos perdidos. Pero al verla ahora, esa mujer frágil y moribunda, que había estado luchando contra sus demonios, no podía imaginarlo. Lo único que sentía era una profunda y dolorosa tristeza. Tu padre lo sabía, dijo Claire mirando a Harold. Walter sabía dónde estaba. Las palabras tardaron un momento en calar. Cuando lo hicieron, Harold sintió como si el suelo se le hubiera hundido bajo los pies. ¿Qué? Me encontró hace unos 20 años. Contrató a un investigador privado. Claire sacó más papeles de su bolso, cartas viejas y arrugadas. Me escribió, me rogó que volviera a casa, me envió fotos de los niños y me contó cómo les iba la vida. Le entregó las cartas a Harold. Reconoció inmediatamente la letra de su padre. Docenas de cartas que abarcaban 2 décadas. Le temblaban las manos mientras abría una al azar. Claire, comenzaba. Kenneth se graduó como el mejor de su clase. Está comprometido con una chica encantadora llamada Jennifer. Ojalá pudieras conocerla. Ojalá pudieras ver en qué hombre se ha convertido. Harold te necesita. Los niños te necesitan. Necesito que seas lo suficientemente valiente como para volver a casa. La visión de Harold se nubló. Su padre lo sabía. Durante 20 años, Walter había sabido dónde estaba Claire y nunca había dicho nada. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Harold con voz quebrada. Le hice prometerlo. Claire dijo. Le dije que si te lo contaba, desaparecería por completo. Cortaría todo contacto. Él quería mantener la conexión, aunque solo fuera por carta. Esperaba poder convencerme de que volviera algún día. ¿Lo consiguió?, preguntó Pauline. ¿Convencerte? Claire asintió lentamente. Su última carta llegó hace 6 meses. Me dijo que se estaba muriendo. Lo dijo con voz quebrada. Dijo que su mayor pesar era ver cómo se desmoronaba esta familia. Me pidió por última vez que volviera a casa, que te dijera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Miró a todos los presentes. Harold, Kenneth, Pauline. ¿Dónde está Gregory?, preguntó de repente al darse cuenta de su ausencia. Se marchó, dijo Kenneth con frialdad. Antes de que aparecieras. Qué suerte la suya. Siempre se culpó a sí mismo, dijo Harold en voz baja, al darse cuenta de ello. ¿Por tu marcha? Era el pequeño, el último en nacer. Pensaba que era culpa suya. Claire palideció. No, Dios mío, no. Ha cargado con eso durante 30 años. Harold se levantó, se acercó a la ventana, miró al aparcamiento vacío y dijo, ahora tú estás aquí. Él se ha ido, y yo no. Se detuvo y apoyó la frente contra el cristal. No sé cómo arreglar esto. Detrás de él, oyó llorar a Pauline, a Kenneth paseándose de un lado a otro, y la respiración entrecortada de Claire. Tengo más cosas que contarte, dijo Claire en voz baja. Hay más cosas que debes saber, pero quizá
Quizá Gregory debería estar aquí para oírlas. ¿Qué más puede haber?, exigió Kenneth. Claire miró a Harold, y él vio miedo en sus ojos, un miedo muy profundo. Por favor, dijo ella, llama a Gregory, pídele que vuelva. Lo que tengo que decir, todos deben escucharlo juntos. Harold llamó a Gregory 3 veces antes de que él respondiera. La conversación fue breve y tensa. Gregory había conducido hasta el mirador de la autopista 1, el lugar al que solía ir cuando era adolescente, y se sentía agobiado en casa. No quería volver. Harold le dijo que su madre estaba en el cobertizo para botes. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Harold pensó que se había cortado la llamada. Entonces, Gregory dijo que estaría allí en 20 minutos y colgó. Esos 20 minutos se hicieron eternos. Claire se sentó en el banco, pálida y agotada. Pauline se quedó de pie lo más lejos posible de ella, dentro de lo que permitía la pequeña cabaña, con los brazos cruzados y las lágrimas secándose en las mejillas. Kenneth caminaba de un lado a otro, mirando su teléfono, guardándolo y volviendo a mirarlo. Harold no se movió de la ventana. Observaba el aparcamiento, observaba el puerto, observaba cualquier cosa menos a la mujer que una vez había sido su esposa. Debería haber llamado primero, dijo Claire en medio del silencio. Advertirte, esto ha sido cruel. Sí, dijo Kenneth. Fue cruel, comenzó Harold, pero su hijo le interrumpió. No, papá, fue cruel aparecer así, soltarnos esto de repente. Merecíamos una advertencia. ¿Una advertencia lo habría hecho más fácil?, preguntó Claire. Kenneth no respondió. Cuando el coche de alquiler de Gregory finalmente se detuvo, Harold sintió una extraña mezcla de alivio y temor. Su hijo menor caminaba lentamente por el muelle, con el rostro inexpresivo, controlado. Gregory siempre había sido bueno ocultando lo que sentía. Era una habilidad de supervivencia que había aprendido desde temprano. Entró en el cobertizo para botes, vio a Claire y se detuvo. Gregory, dijo Claire en voz baja, estás muy alto. Gregory movió la mandíbula. Tenía 5 años cuando te fuiste. Lo sé. Te perdiste 30 años. Lo sé. Y ahora te estás muriendo. Claire se estremeció. Sí. Gregory se rió con amargura. Es casi gracioso. Volver justo a tiempo para marcharte de nuevo. Gregory, dijo Harold con suavidad. ¿Qué? Gregory se volvió hacia él. ¿Qué se supone que debo decir? Bienvenida a casa, mamá. Gracias por abandonarnos. Me alegro de que hayas podido hacernos un hueco en tu agenda antes de morir. Me lo merezco, dijo Claire. Te mereces mucho más que eso. Gregory se trasladó al rincón más alejado, el mismo lugar que había ocupado antes, haciéndose pequeño. Pero estoy demasiado cansada para dártelo. Harold reconoció el mecanismo de defensa. Gregory se cerraba, se retraía, se protegía de la única manera que sabía. Siéntate, chico, dijo Harold. Tu madre tiene algo que decirnos. Algo que, según ella, todos necesitamos oír. Gregory no se sentó, pero se quedó. Eso ya era algo. Claire respiró hondo y volvió a meter la mano en el... Esta vez sacó un diario encuadernado en cuero, desgastado por el paso del tiempo. Lo sostenía como si pesara 100 libras. Guardé esto, dijo. Desde que Gregory nació hasta el día en que ingresé en el hospital, lo traje para enseñároslo y que lo entendierais. Lo extendió. Nadie se movió para cogerlo. Por favor, susurró Claire. Léelo. Es más fácil que intentar explicarlo. Harold finalmente dio un paso adelante y tomó el diario de sus temblorosas manos. El cuero era suave, oscurecido por los años de uso. Lo abrió por una página al azar y vio la letra de Claire, al principio clara, pero luego deteriorándose hasta convertirse en algo apenas legible. Léelo en voz alta, dijo Pauline en voz baja. Si vamos a hacer esto, lo haremos todos juntos. Harold encontró la primera entrada fechada 3 semanas después del nacimiento de Gregory. Comenzó a leer. 15 de marzo de 1990. El bebé lloró toda la noche. Sé que debería consolarlo, pero no recuerdo por qué. Harold no deja de preguntarme si estoy bien. Le digo que solo estoy cansada. Es mentira. No estoy cansada. Estoy desapareciendo. Se le quebró la voz, se aclaró la garganta y continuó. 22 de marzo. Hoy encontré cuchillos en el cajón de mi cómoda. No recuerdo haberlos puesto allí. Harold dice que debía estar limpiando y me distraje, pero creo que los escondí de mí misma. Creo que una parte de mí sabe lo que la otra parte quiere hacer. Pauline emitió un pequeño sonido de angustia. Harold pasó las páginas y eligió otra entrada. 3 de abril. Esta mañana miré a Gregory en su cuna. No podía recordar su nombre. Me quedé allí durante 10 minutos tratando de recordar. Finalmente Kenneth entró. Dijo, «Mamá, el bebé está llorando». El bebé, no Gregory, solo el bebé. Porque yo no podía recordar. Kenneth se había quedado muy quieto. 10 de abril. Hoy comenzaron las voces diciéndome que los niños no están a salvo, diciéndome que voy a hacerles daño. Me encerré en el baño durante 3 horas. Harold tuvo que llevar a los niños a casa de su padre.
Cree que estoy deprimida. Es mucho peor que una depresión. A Harold le temblaban las manos mientras pasaba las páginas. Las entradas se volvían más oscuras, más fragmentadas. La letra de Claire se deterioraba hasta convertirse en algo casi ilegible. Leyó descripciones de los delirios paranoicos de Claire, convencida de que los niños eran Changel, de que Harold envenenaba su comida, de que la casa estaba llena de demonios. Mai también estaba de pie junto a la cuna de Gregory con una almohada en las manos. No recuerdo haberla cogido. No recuerdo haber caminado hasta su habitación. Harold me encontró. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba comprobando cómo estaba el bebé. Pero sé lo que estaba a punto de hacer. Dios, ayúdame. Lo sé. La cabaña estaba completamente en silencio, excepto por la voz de Harold ronca por la emoción. 5 de mayo. Tengo que irme. Es la única manera de mantenerlos a salvo. Voy a esperar a que Harold se vaya a trabajar y los niños estén en el colegio. Voy a hacer una maleta y marcharme. Dejaré una nota. Les explicaré. Les diré que los quiero, pero que no puedo quedarme. No se puede confiar en mí. Estoy demasiado destrozada. Harold pasó la página. La siguiente entrada estaba fechada una semana después, escrita desde un hospital de Portland, 12 de mayo. Lo hice. Los dejé. Harold encontrará la nota. Lo entenderá. Los niños están a salvo ahora. Eso es lo único que importa. Están a salvo de mí. Cerró el diario, incapaz de continuar. Le ardían los ojos y tenía un nudo en la garganta. Nunca encontré la nota, dijo en voz baja. El rostro de Claire se descompuso. La dejé en la mesa de la cocina. No estaba allí cuando volví a casa. Harold dejó el diario con cuidado. Busqué por toda la casa. Llamé a la policía. Pensé que te había pasado algo terrible. Pensé que te habían secuestrado o hecho daño, o... Se detuvo y se recompuso. No había ninguna nota, Claire. Quizás el viento, comenzó ella. Quizás. Harold no parecía convencido. O quizás pensaste que la habías dejado, pero no fue así. Quizás la enfermedad te hizo creer que lo habías hecho. Claire se cubrió el rostro con las manos. Pensé que lo sabías. Pensé que entendías por qué. Durante 30 años, pensé que habías recibido la nota y habías decidido que era mejor que me mantuviera alejada. Pasé 30 años pensando que tú decidiste dejarnos, dijo Harold, que no éramos suficientes, que yo no era suficiente. Harold, no, déjame terminar. La voz de Harold era tranquila pero firme. Pasé 3 décadas criando a nuestros hijos sola, preguntándome qué había hecho mal, qué podría haber hecho de otra manera. Los niños crecieron pensando que su madre no los quería, que no los amaba lo suficiente como para quedarse. Hizo un gesto a Kenneth. Pauline, Gregory, miradlos. De verdad, miradlos. Kenneth se mata a trabajar porque necesita controlar algo. Pauline persigue un sueño al que teme comprometerse por completo porque le aterroriza fracasar. Y Gregory, se le quebró la voz. Gregory se hizo invisible porque pensaba que él era la razón por la que te marchaste. Lo siento mucho, susurró Claire. Lo siento, no nos devuelve 30 años, dijo Kenneth con... Sé que no. Claire levantó la vista y miró a cada uno de ellos a los ojos. Sé que nada de lo que diga puede arreglar esto. Sé que aparecer ahora es egoísta, pero me estoy muriendo. Y antes de irme, necesitaba que supieran la verdad. No me fui porque no los amara. Me fui porque os quería demasiado como para arriesgarme a haceros daño. Eso es al revés, dijo Pauline con la voz entrecortada por las lágrimas. Amar significa quedarse. Amar significa luchar. Amar significa buscar ayuda e intentarlo. Busqué ayuda. Llevo 30 años en tratamiento. Pero nunca volviste, lloró Pauline. Te estabilizaste. Tú misma lo dijiste. Podrías haber vuelto a casa. Podrías haber estado en nuestras vidas, pero decidiste no hacerlo. Claire no supo qué responder porque Pauline tenía razón. En algún momento, el miedo se había convertido en una excusa. La protección se había convertido en abandono. Dijiste que había más. Gregory habló desde su rincón. Más cosas que necesitábamos saber. ¿Es esto? ¿La enfermedad mental? ¿El hospital? Claire palideció. Miró a Harold con algo parecido al terror. No, dijo en voz baja. Hay más. Metió la mano en su bolso por última vez y sacó un documento de aspecto oficial. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Tengo que contaros algo, dijo. Algo que he mantenido en secreto incluso para vuestro padre, incluso para Walter. Algo que... Se detuvo y se tranquilizó. Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre nuestra familia. Harold sintió un frío escalofrío en el estómago. ¿Qué es? Preguntó. Claire le mostró el documento. Era un certificado de nacimiento. Tienes un hermano, susurró. Se llama Samuel. El certificado de nacimiento parecía quemarle las manos a Harold. Se quedó mirando el sello oficial, la información mecanografiada, tratando de dar sentido a unas palabras que no deberían existir. Samuel Brennan, nacido el 15 de abril de 1993, en el Hospital Street Catherine, Nueva Orleans. Madre,
Claire Brennan, padre Harold Brennan. No lo entiendo, dijo Harold. Kenneth le arrebató el certificado, lo leyó él mismo, y luego miró a Claire con algo más que ira, traición, algo tan profundo que tenía su propia gravedad. ¿Tuviste otro bebé? Su voz era peligrosamente tranquila. Nos dejaste y tuviste otro bebé. Estaba embarazada cuando me fui, dijo Claire. No lo sabía. Estaba tan enferma que no me di cuenta de los síntomas. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada de 5 meses, Pauline gimió y retrocedió hasta chocar contra la pared. Tenemos un hermano. Estaba sola. La mente de Harold daba vueltas, tratando de procesar la información. ¿Diste a luz sola? El personal del hospital me ayudó. Yo seguía muy enferma. Los delirios eran peores. La medicación que podían darme durante el embarazo era limitada. La voz de Claire era plana, distante, como si estuviera recitando hechos sobre la vida de otra persona. Estuve aterrorizada durante todo el embarazo, aterrorizada de hacer daño al bebé, aterrorizada de hacerme daño a mí misma. Así que lo diste en adopción, dijo Kenneth. Le di una oportunidad. Los ojos de Claire brillaron con el primer fuego real que Harold había visto en ella. Estaba en un pabellón psiquiátrico, sin trabajo, sin hogar, apenas lo suficientemente estable como para cuidar de mí misma. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Traerlo aquí? Aparecer con un bebé y mi mente destrozada y pedirte que lo arreglaras todo. Sí, gritó Kenneth, eso es exactamente lo que deberías haber hecho. Éramos tu familia. No podía ser madre de nadie. Ni siquiera podía ser una persona. Claire se quedó temblando. Lo sostuve durante 1 hora después de que naciera. 1 hora. E incluso entonces, incluso sosteniendo a mi propio hijo recién nacido, las voces estaban ahí, diciéndome que le hiciera daño, diciéndome que no era real, diciéndome que era malvada. Se sentó pesadamente, con toda la fuerza abandonándola. Firmé los papeles de la adopción en el hospital. Una pareja de Luisiana se lo llevó. Buena gente, gente estable, gente que podía darle lo que yo no podía, una vida real. Harold sintió como si el mundo se hubiera inclinado hacia un lado. Tenía un hijo, otro hijo, de 31 años, adulto, que vivía en algún lugar de Luisiana, sin saber nada de la existencia de su familia biológica. ¿Sabe algo de nosotros?, preguntó Pauline en voz baja. No, la adopción fue cerrada. Sabe que es adoptado. Sus padres se lo dijeron cuando era pequeño, pero no sabe quiénes somos. ¿Alguna vez lo has sabido? Harold se detuvo y tragó saliva. Claire sacó una fotografía de su bolso. Era reciente. Por su aspecto parecía impresa desde internet. Un hombre de unos 30 años de edad, de pie en un velero, sonriendo a la cámara. A su lado, una mujer de mirada amable. En sus brazos, una niña pequeña, de unos 2 años. Harold tomó la foto con manos temblorosas. El hombre se parecía a él, misma complexión, misma mandíbula, misma forma de estar de pie con el peso ligeramente desplazado hacia un lado. Era como mirar una fotografía de sí mismo a esa edad. Se llama Samuel, dijo Claire. Es profesor de biología en el instituto. Está casado con una mujer llamada Zoe. Tienen una hija, Anne. Tenemos una sobrina, susurró Pauline, mirando la foto por encima del hombro de Harold. Lo has estado observando, dijo Gregory. ¿Cómo? La agencia de adopción tiene un programa. Si ambas partes quieren ponerse en contacto, ellos lo facilitan. Samuel se inscribió cuando cumplió 18 años. Dejó información diciendo que quería conocer a sus padres biológicos. Nunca respondí. La voz de Claire se quebró. Estaba demasiado avergonzada, demasiado asustada. Pero lo seguiste de cerca. Harold dijo. La agencia envía actualizaciones. Si el adoptado está de acuerdo, Samuel estuvo de acuerdo. Así que cada pocos años recibo una carta, una foto, información sobre su vida. Claire miró la foto que Harold tenía en las manos. Le encanta navegar, igual que a su padre y a su abuelo. Lo lleva en la sangre. Kenneth se rió con amargura. Esto es una locura. Es una auténtica locura. ¿Por qué nos lo cuentas ahora?, preguntó Gregory. ¿Por qué no te llevas este secreto a la tumba? Claire lo miró a los ojos. Porque él tiene derecho a saberlo. Antes de morir, quiero contarle la verdad. ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? Pero no podía hacerlo sin decírtelo primero. Sin pedirte permiso. Permiso. Kenneth alzó la voz. ¿Quieres nuestro permiso para destrozar la vida de un desconocido? No es un desconocido, dijo Claire. Es tu hermano. No es nada para mí. Kenneth se dio la vuelta y se pasó las manos por el pelo. No lo conozco. Él no me conoce. Tiene una vida, una familia, unos padres que lo criaron. No estoy tratando de destruir nada, dijo Claire. Estoy tratando de darle la verdad, la oportunidad de elegir. Lleva buscando a sus padres biológicos desde que tenía 18 años. No tiene derecho a saber. Tiene derecho a la vida que se ha construido. Kenneth replicó. La vida que no nos incluye a nosotros. Pauline volvía a llorar, aferrándose a la foto. Mira a su hija. Es preciosa.
Tenemos una sobrina, Kenneth, una familia que no conocíamos, y seguimos sin conocerlos. Son unos desconocidos. Deja de llamarlos desconocidos. La voz de Pauline se quebró. Son familia. Te guste o no, ese hombre es nuestro hermano. Esa niña es nuestra sobrina. Eso es lo que importa. No importa si no los conocemos, pero podríamos conocerlos, dijo Pauline en voz baja. Podríamos conocerlos si quisiéramos. Harold no había dicho nada. Seguía mirando la fotografía, al hijo que nunca había conocido, a la nieta cuyo nombre acababa de saber, Samuel Ann. Personas reales, con vidas reales conectadas a él por la sangre, y nada más. ¿Qué quieres de nosotros?, le preguntó finalmente a Claire. Quiero contactar con él a través de la agencia, decirle que me estoy muriendo, invitarle a que venga a vernos si quiere. Claire miró a cada uno de ellos. Pero no lo haré, si no estáis dispuestos. Esto os afecta a todos. Si viene aquí, no solo vendrá a verme a mí, vendrá a ver a su padre, a sus hermanos, a su historia. Necesito saber que estáis de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con nada de esto, dijo Kenneth. Pero, al parecer, lo que yo quiero no importa. Importa, dijo Claire. Kenneth, si me dices que no me ponga en contacto con él, no lo haré. Kenneth se volvió hacia Harold. Papá, no puedes estar pensando en serio en esto. Harold miró a su hijo mayor y vio el miedo detrás de la ira. Kenneth había pasado toda su vida tratando de controlar su entorno, minimizar las variables, eliminar la incertidumbre. Esto era un caos. Era todo lo que Kenneth no podía manejar ni predecir. No lo sé, admitió Harold. Necesito tiempo para pensar. No hay tiempo, dijo Claire en voz baja. Tengo meses, tal vez semanas. Si voy a hacer esto, tiene que ser pronto. Eso no es justo, dijo Pauline. No puedes soltarnos esto así y exigir una respuesta inmediata. Sé que no es justo. Nada de esto es justo. Claire volvió a toser y se llevó un pañuelo a la boca. Cuando lo bajó, había más sangre. Pero justo o no, esta es la situación. Me estoy muriendo. Quiero contarle la verdad a Samuel antes de irme, y necesito saber si estaréis aquí cuando lo haga. Gregory habló desde su rincón. Y si él no quiere conocernos, entonces no lo hará, dijo Claire. La decisión es suya. Solo pido permiso para darle esa oportunidad. El cobertizo para botes quedó en silencio, salvo por el suave golpeteo del agua contra el casco. Harold miró a sus hijos, los tres que había criado, que llevaban las cicatrices de la ausencia de Claire de diferentes maneras, y pensó en el cuarto, el hijo que nunca había conocido, que creció sin ninguno de ellos. Quiero conocerlo, dijo Harold en voz baja. Kenneth giró la cabeza bruscamente hacia él. Quiero conocer a mi hijo. La voz de Harold ahora era firme. Sea cual sea el tiempo que le quede a Claire, sea cual sea el resultado de esto, quiero conocerlo. Aunque sea solo una vez, aunque nos odie, quiero que sepa que tiene un padre que lo habría querido. Tiene un padre, dijo Kenneth, el hombre que lo crió. Puede tener más de uno. Harold miró a su hijo mayor. Estás enfadado. Lo entiendo, pero la ira no cambiará el hecho de que Samuel existe. No cambiará el hecho de que ha estado buscando respuestas. ¿No le debemos eso? El rostro de Kenneth se retorció por la emoción. No sé qué le debemos, ya no sé nada. Salió, con pasos pesados por el muelle. Oyeron cómo arrancaba su coche sobre la grava, y luego, silencio. Pauline se secó los ojos. Creo que deberíamos decírselo. Contactar con él. Dejar que decida, Gregory. Harold miró a su hijo menor. Gregory se quedó mirando la foto de Samuel y su familia durante un largo rato. Parece feliz. Sí, coincidió Harold. ¿Y si decírselo lo arruina? ¿Y si no decírselo hace que siempre se quede con la duda? Pauline contó suavemente. Gregory suspiró. Haz lo que creas conveniente, papá. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Harold se volvió hacia Claire. Escríbele a través de la agencia. Cuéntale la verdad. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas. Gracias. No me des las gracias todavía, dijo Harold. No sabemos cómo acabará esto. Harold llevó a Claire a su casa. Ella no tenía a dónde ir. Admitió que había tomado un autobús desde Nueva Orleans, con solo la ropa que llevaba puesta y lo que cabía en su bolsa de lona. El programa de cuidados paliativos de Luisiana le había dado medicación para 3 meses y le había deseado lo mejor. Pauline se marchó después de ayudar a Claire a instalarse en la habitación de invitados, prometiendo volver al día siguiente. Gregory se sentó en su coche de alquiler en la entrada durante 20 minutos antes de marcharse, sin entrar en la casa. Kenneth no contestó al teléfono. Aquella primera noche fue incómoda, dolorosa. Harold preparó café y le ofreció a Claire comida que ella no podía comer. Se sentaron a la mesa de la cocina como dos extraños, que en muchos sentidos es lo que eran. 30 años los habían convertido en personas diferentes que habitaban la misma historia. Debería irme a un hotel, dijo Claire. Esto es demasiado. No hay ningún hotel en Penrose, respondió Harold. El más cercano está a 65 kilómetros al norte. Entonces iré allí. Estás enferma, te estás muriendo, te quedarás aquí.
El tono de Harold no dejaba lugar a discusiones. La habitación de invitados es tuya todo el tiempo que la necesites. Claire lo miró con algo parecido al asombro. Después de todo lo que he hecho, ¿sigues siendo qué? ¿Sigues siendo decente? ¿Sigo siendo capaz de mostrar la bondad humana más básica? Harold dejó la taza de café con más fuerza de la que pretendía. No confundas esto con perdón, Claire. Lo hago porque es lo correcto, no porque haya asimilado nada de esto. Lo entiendo. Se quedaron sentados en silencio. El reloj de la cocina marcaba las horas. Afuera, el viento se intensificó y sacudía las ventanas. Háblame de ellos, dijo Claire finalmente. De los niños. ¿En qué se convirtieron? Harold consideró negarse. Luego pensó en todos los años que Walter le había enviado cartas, manteniéndola conectada con la familia que había dejado atrás. Su padre había pensado que era importante. Quizás lo era. Kenneth, comenzó lentamente, tiene éxito. Demasiado éxito quizás. Dirige una empresa de desarrollo inmobiliario. Gana más dinero del que sabe qué hacer con él. Se divorció hace 3 años. Tiene una hija, Chloe. Ahora tiene 16 años. Es una chica inteligente. Quiere ser veterinaria. Claire sonrió, con lágrimas en las mejillas. Siempre fue muy cariñoso con los animales. Lo era. Harold hizo una pausa. Ya no es cariñoso con casi nada más. Ha construido muros a su alrededor. Trabaja todo el tiempo. Controla todo lo que puede porque no pudo controlar lo único que importaba. ¿Te vas? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, honestas y duras. Pauline enseña arte en un centro comunitario. Harold continuó. Nunca se casó. Tuvo algunas relaciones serias que no funcionaron. Tiene talento, mucho talento, pero le da miedo exponerse. Guarda sus cuadros en su apartamento, no los expone en galerías. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. Creo que si nunca lo intenta, nunca fracasará. Harold miró fijamente su café. Tenía 9 años cuando te fuiste. Lo suficiente como para recordarte. Lo suficiente como para sentirse abandonada. Eso marcó todo lo que vino después. Claire se llevó la mano a la boca. Lágrimas silenciosas caían. Gregory, dijo Harold, se mudó lo más lejos que pudo. Vive en Seattle, trabaja allí, es muy reservado, llama en Navidad y a veces en su cumpleaños. Miró directamente a Claire. Se hizo invisible porque pensaba que él era el problema, el bebé que te alejó. Le llevó años de terapia poder siquiera hablar de ello. Yo nunca quise eso, susurró Claire. Nunca quise que ninguno de ellos se sintiera así, pero lo hicieron. Lo siguen haciendo. Harold se levantó y se acercó a la ventana. Tú preguntaste en qué se habían convertido. Esto es en lo que se convirtieron. 3 adultos que aprendieron pronto que las personas que más quieres pueden desaparecer sin previo aviso. Esa lección se les quedó grabada. Detrás de él, oyó a Claire llorar en silencio. Quizá debería consolarla, pero no podía. Todavía no. La herida era demasiado reciente. Tenía 30 años, pero acababa de reabrirse. Te enseñaré la habitación de invitados, dijo. Claire lo siguió escaleras arriba. La habitación era pequeña, pero estaba limpia. Harold la había convertido en trastero a lo largo de los años, pero Pauline la había ayudado a limpiarla antes. Sábanas limpias en la cama, toallas en la cómoda, una lámpara que proyectaba una luz cálida. Gracias, dijo Claire en la puerta. Harold asintió con la cabeza y se dispuso a marcharse. Harold, su voz lo detuvo. Sé que esto no arregla nada, pero necesito que sepas que he pensado en ti todos los días, en todos vosotros, todos y cada uno de los días durante 30 años. Se volvió y miró a la mujer que había sido su esposa, su amor, la madre de sus hijos. Miró lo que los años y la enfermedad le habían hecho. Yo también pensé en ti, admitió. Te odié durante mucho tiempo. Luego simplemente te eché de menos. Incluso cuando no quería, te echaba de menos. Lo siento, lo sé. La voz de Harold era áspera. Descansa, Claire. Mañana resolveremos el resto. Cerró la puerta, se fue a su habitación, y por primera vez en 30 años, lloró por el matrimonio que había perdido. Los 3 días siguientes transcurrieron en una extraña realidad suspendida. Claire escribió una carta a Samuel a través de la agencia de adopción, con palabras cuidadosas en las que explicaba quién era, que se estaba muriendo y que quería conocerlo si él estaba dispuesto. Sin presiones, sin exigencias, solo una invitación. La enviaron juntos, Harold y Claire, yendo a la oficina de correos como cualquier pareja normal que hace recados. El empleado, que conocía a Harold desde hacía 40 años, se sorprendió al ver a Claire, pero no dijo nada. La discreción de un pueblo pequeño. Pauline venía todos los días a traer comida y a hacer preguntas cuidadosas. Ella y Claire hablaban, conversaciones entrecortadas sobre arte, sobre la enseñanza, sobre todos los años que las separaban. No era fácil, pero era algo. Gregory llamó una vez, habló con Harold y le preguntó si Claire seguía allí. Cuando Harold dijo que sí, Gregory se quedó callado durante un largo rato antes de decir que necesitaba más tiempo. Harold lo entendió.
Kenneth se mantuvo alejado. Al cuarto día, Clifford llamó a la puerta de Harold. El capitán del puerto sostenía su gorra en las manos, con aire inseguro, algo inusual en un hombre que había navegado a través de 3 huracanes y nunca había pestañeado. He oído que Claire ha vuelto, dijo Clifford. Las noticias vuelan. Es Penrose. Los rumores se propagan antes de que suceda. Clifford miró más allá de Harold, hacia el interior de la casa. ¿Cómo lo estás llevando? Sinceramente no lo sé. Harold salió al porche y cerró la puerta tras de sí. Es como si se estuviera muriendo, Cliff. Se está muriendo, y yo estoy enfadado, afligido y confundido, y no sé qué sentimiento tener primero. Clifford asintió lentamente. Cuando Martha estuvo enferma esos últimos meses, yo también sentía todas esas emociones a la vez. Amor, ira y tristeza, todo mezclado. Me volvía loco. Harold había olvidado que la esposa de Clifford había fallecido hacía 5 años. Cáncer, como Claire. Habían estado casados 43 años. ¿La perdonaste?, preguntó Harold. ¿Por marcharse? No se marchó por elección propia, pero aún así se marchó. Aún así murió, y te dejó solo. Clifford lo pensó. Estaba enfadado. Sí, enfadado con Dios, con el cáncer, con ella por enfermarse en primer lugar. No tiene sentido. Estar enfadado con alguien por morir. Pero así es. Se volvió a poner la gorra. Lo que aprendí es que puedes estar enfadado y seguir queriendo a alguien. Puedes estar de duelo y seguir estando furioso. Los sentimientos no tienen por qué tener sentido. Ella nos abandonó, nos dejó a mí y a nuestros 3 hijos. Estuvo enferma durante 30 años, se mantuvo alejada. El miedo hace que la gente haga cosas extrañas. Clifford lo miró a los ojos. No digo que lo que ella hizo estuviera bien. Solo digo que quizás sea más complicado que lo que está bien o mal. Harold se apoyó en la barandilla del porche. Los niños están hechos un desastre. Kenneth ni siquiera me habla. Pauline llora cada vez que ve a Claire. Gregory se esconde a 3000 metros de distancia. Y se detuvo. ¿Está qué? Harold le contó lo de Samuel, lo del hijo que nunca había conocido, la adopción, la carta que le habían enviado. Clifford escuchó sin interrumpir, con su rostro curtido pensativo. Es mucho, dijo Clifford finalmente. Eso es quedarse corto. ¿Vas a conocerlo? ¿Si quiere venir? Sí. Harold no dudó. Es mi hijo. Aunque nunca lo haya conocido, sigue siendo mi hijo. Clifford le dio una palmada en el hombro. Entonces espero que venga. Espero que sea un buen hombre. Espero que todo este dolor traiga algo bueno. ¿Crees que puede traer algo bueno? Creo que eso depende de todos vosotros. Clifford bajó los escalones del porche. Ah, y Harold, quizás sea buena idea que arregles el barco de tu padre. Así tendrás algo en lo que concentrarte además de todos estos pensamientos tan pesados. Harold lo vio alejarse y consideró la sugerencia. El barco, el Mercy, lo que había desencadenado todo este lío, cuando los chicos vinieron a pelearse por él, antes de que apareciera Claire. Esa tarde, Harold fue al cobertizo del barco. Se sorprendió al encontrar a Pauline allí, de pie en la cubierta del Mercy, dibujando en un cuaderno. «Hola, cariño», dijo. Ella levantó la vista y sonrió. «Hola, papá. Espero que no te importe. Necesitaba un lugar para pensar. Este es un buen lugar para ello». Harold subió a bordo y se sentó a su lado. «¿Qué estás dibujando?». Ella le mostró bocetos del barco. Diferentes ángulos, diferente iluminación. Pensé que si vamos a restaurarlo, debería documentar cómo se ve ahora, antes y después. Ya sabes, lo estamos restaurando. Harold levantó una ceja. No lo sé. Quizás. Pauline dejó su cuaderno. Kenneth todavía quiere venderlo. A Gregory no le importa, pero creo que el abuelo Walter tenía razón. Creo que trabajar juntos en este barco podría ayudarnos. Darnos algo que hacer además de desmoronarnos. Harold miró a su hija. Vio a su madre en su rostro. Vio la esperanza y el miedo mezclados en sus ojos. Muy bien, dijo. Restaurémoslo incluso sin Kenneth. Empezaremos sin él. Quizás cambie de opinión. Harold se levantó y le tendió la mano. Vamos, veamos qué hay que hacer. Pasaron el resto de la tarde catalogando las reparaciones, los daños en el casco, los problemas del motor, la podredumbre en las tablas de la cubierta. Era mucho trabajo. Llevaría meses, quizás un año, pero era posible. Cuando cerraron el cobertizo que albergaba el barco esa noche, Pauline lo abrazó con fuerza. «Gracias, papá», le dijo. «¿Por qué? ¿Por seguir aquí? ¿Por no marcharme cuando las cosas se pusieron difíciles?» Harold abrazó a su hija. Sintió cómo temblaba con lágrimas silenciosas y se preguntó si tal vez eso era lo único que había hecho realmente. Quedarse cuando quedarse era lo más difícil. La respuesta de Samuel llegó 6 días después de enviar la carta. Harold estaba tomando café con Claire en la cocina cuando sonó su teléfono. Un número desconocido de Luisiana. Le temblaba la mano al contestar. «¿Es Harold Brennan?» La voz era masculina, joven, insegura. Sí. El corazón de Harold latía con fuerza. «¿Es?»
Soy Samuel. Una pausa cargada de emoción. Recibí tu carta, la carta de tu esposa. Llevo 2 días mirándola, tratando de decidir si debía llamar. Me alegro de que lo hayas hecho. La voz de Harold sonó áspera. Puso la llamada en altavoz e hizo un gesto a Claire para que se acercara. Nos alegramos de que lo hicieras. La voz de Samuel se agudizó ligeramente. ¿Quién más está ahí? Tu madre. Claire, está aquí conmigo. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Harold pensó que la llamada se había cortado. Samuel dijo Claire en voz baja. ¿Sigues ahí? Estoy aquí. Su voz estaba muy controlada. Es mucho que asimilar. Lo sé. Lo siento. No te disculpes todavía. No he decidido si estoy enfadado o agradecido, o ambas cosas. Samuel respiró hondo, y pudieron oírlo a través del teléfono. Dime por qué. ¿Por qué ahora? Después de 31 años, ¿por qué contactar ahora? Porque me estoy muriendo, dijo Claire simplemente. Cáncer de páncreas. Me quedan unos 3 meses. Y antes de irme, quería que supieras la verdad. ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? Otro largo silencio. Mi familia son los Richardson, dijo Samuel finalmente. Frank y Denise Richardson. Me criaron, me quisieron, me lo dieron todo. Lo sé, dijo Claire. Los elegí para ti. Eran buenas personas. Sabía que te querrían como yo no podía. Como tú no podías o no querías. Ahora había un tono cortante en su voz. Como yo no pude, dijo Claire con firmeza. Estaba enferma, Samuel. Gravemente enferma mental. No podía confiar en mí misma cuando estaba contigo. Te di en adopción para mantenerte a salvo. Eso es lo que me dijo la agencia. Cuando solicité mi partida de nacimiento a los 18 años, la voz de Samuel se suavizó ligeramente. Me dieron copias de las evaluaciones psiquiátricas, los registros del hospital. Sé que estabas enferma. Harold sintió que algo se aflojaba en su pecho. Samuel lo sabía. Llevaba 13 años sabiendo que su madre biológica no lo había abandonado por crueldad o egoísmo. ¿Te hablaron de nosotros?, preguntó Harold. ¿De mí? No. La adopción fue cerrada. Toda la información identificativa fue censurada. Samuel hizo una pausa. Hasta ahora. Hasta tu carta. No sabía que existías, dijo Harold. No hasta hace una semana. Claire se marchó cuando estaba embarazada. Nunca me lo contó. Podía oír a Samuel procesando esta información. Entonces, ¿tienes otros hijos?, dijo Samuel. La carta mencionaba hermanos. 3, confirmó Harold. Kenneth tiene 42 años. Pauline tiene 39. Gregory tiene 35. Tú serías. Estás entre Pauline y Gregory. Tengo hermanos. La voz de Samuel sonaba extraña, intrigada. Siempre quise tener hermanos. Quieren conocerte, dijo Claire. Si estás dispuesto. No sé si estoy dispuesto. Samuel fue sincero. Al menos esto es. Tengo una vida, ya sabes. Una esposa. Una hija. Enseño biología en un instituto de Baton Rouge. Soy feliz. No sé si quiero complicar eso con todo esto. Lo entendemos, dijo Harold, aunque se le partía el corazón. La decisión es tuya. Solo queríamos que supieras la verdad, que tienes un padre que te habría querido, hermanos que él dejó. Indeciso. ¿Quién? ¿Qué? Samuel le animó. ¿Que están lidiando con esta noticia a su manera?, admitió Harold. Es complicado. Nuestra familia es complicada, porque tu mujer se marchó y tú criaste a 3 hijos solo. No era una pregunta. Samuel había estado pensando en ello desde que llegó la carta. Sí. Y ahora ha vuelto porque se está muriendo. Sí. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Perdonarla? ¿Fingir ser una familia feliz antes de que se vaya? La amargura en la voz de Samuel pilló a Harold desprevenido. No, dijo con cautela. No estamos fingiendo nada. Estamos tratando de averiguar cómo estar en la misma habitación sin derrumbarnos. Cómo procesar 30 años de ausencia y dolor. Cómo entender lo que la enfermedad mental le hace a una persona, a una familia. Entiendo la enfermedad mental, dijo Samuel en voz baja. Mi madre, Denise, tiene trastorno bipolar. Crecí viéndola luchar contra ello, viendo a mi padre apoyarla en los momentos difíciles. Hizo una pausa. Así que lo entiendo. Entiendo que a veces las personas no pueden ser lo que necesitamos que sean, incluso cuando nos quieren. Los ojos de Claire se llenaron de... Gracias, susurró. Gracias por entenderlo. No he dicho que te perdone, dijo Samuel. He dicho que lo entiendo. Hay una diferencia. Lo sé. Hablaron durante otros 20 minutos. Samuel le hizo preguntas sobre la vida de Harold, sobre los hermanos que nunca había conocido, sobre Penrose y el barco, y sobre Walter, que había orquestado este reencuentro desde el más allá. Harold respondió con sinceridad, sin embellecer la realidad, justificado. Finalmente Samuel dijo, tengo que hablar con mi esposa, con Zoe. Esto también le afecta a ella, a nuestra hija. Por supuesto, dijo Harold. Puedo llamarte dentro de unos días, cuando estés listo, y si decido no venir, ¿lo respetaremos?, terminó Harold. Sin presión, Samuel. Es tu decisión.
Después de colgar, Harold y Claire se sentaron en silencio a la mesa de la cocina. Claire lloraba. Lágrimas silenciosas de alivio y dolor se mezclaban. Sonaba amable, dijo ella finalmente. Lo era. Sonaba como... Harold sonrió a pesar suyo. Así era. Se lo contaron primero a Pauline. Ella estaba en el cobertizo del barco quitando la pintura vieja del casco cuando Harold llegó. La ayudó a bajar de la escalera, la sentó en la cubierta y le contó lo de la llamada. Pauline lloró. Por supuesto, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, o al menos de esperanza. ¿Y si viene?, preguntó ella. ¿Qué le decimos? No tengo ni idea, admitió Harold, pero ya se nos ocurrirá algo. A Gregory le costó más localizarlo. Cuando Harold finalmente consiguió hablar con él por teléfono esa noche, Gregory escuchó en silencio la noticia de la llamada de Samuel. Entonces, puede que venga, dijo Gregory finalmente. Quizás lo esté pensando, y si lo hace, querrás que estemos todos aquí. Una gran reunión feliz. Gregory, no estoy siendo sarcástico, papá. Es solo que no sé cómo hacer esto. Cómo conocer a un hermano que no sabía que existía. Cómo tener una relación con una mujer que está a punto de morir. ¿Cómo? Se detuvo. ¿Cómo se hace esto? Simplemente se hace, dijo Harold. Un momento a la vez. Es lo único que podemos hacer. Kenneth no contestó el teléfono. Harold le dejó un mensaje de voz sobre la llamada de Samuel, pidiéndole que le devolviera la llamada. El silencio parecía deliberado, significativo. 3 días después, el teléfono de Harold volvió a sonar. Un número de Luisiana. Señor Brennan, soy Samuel. El corazón de Harold dio un salto. Samuel, ¿ya has decidido? Hablé con Zoe. De hecho, hablamos durante horas. Me ayudó a pensarlo bien. Samuel respiró hondo. Me gustaría ir a verte, a verlos, si la invitación sigue en pie. Lo está, dijo Harold inmediatamente. Dios, sí, lo está. Puedo estar allí este fin de semana. Traeré a Zoe y a Ann. A mi hija, si te parece bien, más que bien. Tengo miedo, admitió Samuel. No sé qué esperar. No sé si esto será bueno o terrible, o ambas cosas. Yo tampoco, dijo Harold con sinceridad. Pero, me alegro de que vengas. Me alegro de poder conocer a mi hijo. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Hijo, real y verdadero e imposible. Te enviaré los detalles por mensaje, dijo Samuel. Nos vemos el sábado, señor Brennan. Harold, le corrigió. Llámame Harold. Nos vemos el sábado, Harold. Cuando Harold se lo contó a Claire, ella se derrumbó en sus brazos, sollozando. Cuando se lo contó a Pauline, ella empezó a hacer listas de cosas que preparar. Cuando se lo contó a Gregory, su hijo menor dijo en voz baja, volveré a casa para eso, volveré a casa. Kenneth seguía sin contestar al teléfono. El sábado por la mañana amaneció gris y frío. Harold se paró en la ventana del cobertizo para botes, mirando el estacionamiento, esperando el auto que traería a su hijo a casa. Claire se sentó en el banco, pálida y agotada. Pauline caminaba de un lado a otro. Gregory se paró en la esquina, en su posición habitual, haciéndose pequeño. ¿Y si no le gustamos? Pauline preguntó por 10ª vez. Entonces no le gustaremos, dijo Harold, pero al menos nos conocerá. Un coche entró en el aparcamiento. Matrícula de Luisiana. Un hombre alto, con la complexión de Harold, salió del coche. Le siguió una mujer que llevaba a un niño pequeño en brazos. Ya está aquí, susurró Harold. Samuel se dirigió lentamente hacia el cobertizo, como un hombre que se acerca a algo que desea y teme a la vez. Se detuvo en la puerta y miró a las 4 personas que formaban su familia biológica, unos desconocidos con los que compartía la misma sangre. Hola, dijo simplemente. Harold dio un paso adelante. Hola, hijo. Y Samuel, este hombre al que nunca había conocido, esta parte de su corazón que nunca había sabido que le faltaba, empezó a llorar. Harold no pensó. Simplemente se adelantó y abrazó a Samuel. El joven se tensó por un momento, luego se relajó y levantó los brazos para devolverle el abrazo. Se quedaron allí, padre e hijo, abrazándose por primera vez, ambos llorando. Cuando finalmente se separaron, Samuel se secó los ojos avergonzado. Lo siento, no era mi intención. No te disculpes, dijo Harold con rudeza. He esperado 31 años para esto. Zoe se adelantó, con Ann en brazos. Era guapa, con cálidos ojos marrones y un rostro abierto. Soy Zoe, y ella es Ann. Harold miró a su nieta, de 2 años, con rizos oscuros y ojos curiosos. Ella lo observó solemnemente. Luego extendió su pequeña mano y le tocó la cara. Papá dijo. Zoe se rió suavemente. Ahora llama papá a todo el mundo, es su última palabra. No me importa, dijo Harold con voz ronca. No me importa en absoluto. Claire se acercó lentamente, temerosa, por si Samuel salía corriendo. Gracias por venir. Samuel la miró de verdad,
y Harold vio cómo intentaba reconciliar a la mujer que tenía delante con la imagen que se había formado en su mente a lo largo de los años. «Te pareces a mí», dijo Samuel finalmente. «Tengo tus ojos y todo lo demás de tu padre», sonrió Claire entre lágrimas. «Eres muy alto, 1,88 m. Siempre has sido alto». Samuel miró a Pauline y Gregory, ambos de pie detrás, indecisos. «Debéis de ser mis hermanos». Pauline dio un paso adelante primero, como Harold sabía que haría. «Soy Pauline, soy. Esto es muy extraño. Soy tu hermana». «Sí». Samuel sonrió levemente. «Extraño es la palabra adecuada». Se abrazaron con torpeza. Pauline volvió a llorar. Samuel le dio unas palmaditas en la espalda, como si no supiera qué más hacer. Gregory se acercó el último y le tendió la mano formalmente. «Gregory». Samuel se la estrechó. «Samuel, pero mis amigos me llaman Sam». «Sam», Gregory repitió. «Me gusta». Se quedaron allí de pie. Estos 4 hermanos que nunca se habían conocido, estudiando los rostros de los demás, buscando rasgos familiares, puntos en común. «Tienes las manos de papá», dijo Pauline de repente, mirando las manos de Samuel. «Dedos largos». «Las mismas manos». Samuel miró sus manos. Luego miró las de Harold. Nunca pensé en cómo serían las manos de mi padre biológico». «¿Lo pensaste?», preguntó Harold. «¿Sobre nosotros? ¿Todo el tiempo?», admitió Samuel. «Especialmente después de cumplir 18 años y conseguir los registros, sabía que mi madre biológica estaba enferma. Sabía que me había dado en adopción por amor, no por abandono. Pero siempre me pregunté por mi padre. Si sabía de mi existencia, si me habría querido». «Yo te habría querido», dijo Harold con firmeza. «Te habría querido, te habría criado, te habría amado». Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas de nuevo. «Eso ayuda, saber eso ayuda». Zoe sugirió que se sentaran todos, y así lo hicieron, incómodamente dispuestos en la cubierta del barco, en el muelle, donde quiera que hubiera espacio. Anne se movía de un lado a otro, explorando, y de vez en cuando volvía con su madre en busca de seguridad. Samuel les contó su vida. Creció en Baton Rouge con los Richardson. Su padre era mecánico, su madre bibliotecaria escolar. Buenas personas que lo querían con locura. Tuvo una infancia feliz. Sabía que era adoptado desde los 5 años. Nunca sintió otra cosa que no fuera ser querido. «Me dijeron que mi madre biológica era joven y estaba enferma. Samuel dijo que ella me quería lo suficiente como para darme una vida mejor. Nunca hablaron mal de ti». Miró a Claire. «Se aseguraron de que supiera que me habían elegido, que no me habían abandonado». El rostro de Claire se descompuso. «Parecen personas maravillosas». «Lo son». Samuel hizo una pausa. «Son mis padres. Necesito que entendáis que, sea cual sea la relación que construyamos, no lo sustituirá». «Lo sabemos», dijo Harold. «No intentamos sustituir a nadie, solo estamos. Estamos agradecidos de conocerte». Samuel se relajó un poco. Habló más sobre cómo se convirtió en profesor, cómo conoció a Zoe en la universidad, su boda, el nacimiento de Anne, cómo el hecho de tener a su hija en brazos por primera vez le había hecho pensar en su madre biológica, en la decisión que ella había tomado. «Yo no podría hacerlo», dijo Samuel en voz baja. «Renunciar a ella, aunque fuera lo correcto, no podría. Así que entiendo lo difícil que debió de ser». Miró a Claire. «No borra el dolor de no conocerte, pero lo entiendo». Hablaron durante horas. Pauline compartió historias sobre su infancia en Penrose, sobre cómo su padre los crió solo, sobre el barco y Walter, y el complicado lío de su familia. Gregory habló menos, pero estaba presente de una manera que Harold rara vez veía, haciendo preguntas, genuinamente interesado. Cuando Anne se puso inquieta, Zoe la llevó a dar un paseo por el puerto. Claire se excusó, agotada, y Pauline la ayudó a llegar al coche de Harold para descansar. Eso dejó a Harold, Samuel y Gregory solos en el barco. «¿Dónde está el cuarto?», preguntó Samuel. «Kenneth». Harold y Gregory intercambiaron miradas. «Kenneth está teniendo problemas con esto», dijo Harold con cautela. «Está muy enfadado con tu madre, con toda la situación. Porque se marchó», supuso Samuel. «Porque se marchó y ahora ha vuelto, y estás tú, y son muchos cambios de golpe». Gregory se apoyó en la barandilla. «A Kenneth le gusta controlar. Esto es un caos. ¿Vendrá?», preguntó Samuel. «Me gustaría conocerlo». «No lo sé», admitió Harold. «Espero que sí». Le mostraron a Samuel el barco, la Misericordia, la embarcación que los había reunido a todos de formas extrañas e inesperadas. Samuel pasó las manos por la madera, examinando la estructura con ojo de marinero. «Dijiste que navegas», dijo Harold. «Sí, tengo uno de 26 pies. No es nada lujoso, pero es mío. Llevo a Anne a pasear. A veces Zoe se marea, pero lo intenta». Samuel sonrió. «Hay algo especial en estar en el agua. Hace que todo lo demás parezca más pequeño». «Sé exactamente a qué te refieres», dijo Harold.
Este barco me ha salvado la vida más de un... Después de que mamá se fuera, después de que tu madre se fuera, después de los días malos, después de las noches en las que pensaba que no podría aguantar un día más, Harold tocó el timón. Venía aquí, trabajaba en el motor, reparaba las redes, me sentaba y respiraba. El barco nunca me juzgaba, nunca me hacía preguntas que no pudiera responder. Samuel se quedó callado un momento. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cualquier cosa? ¿Odias a mi Clary? Harold consideró la pregunta cuidadosamente. Lo hice durante mucho tiempo. Luego, el odio se convirtió en dolor. Luego el dolor se convirtió en ausencia, un espacio donde ella solía estar. Miró a Samuel. Ahora ha vuelto y no sé qué siento. Sobre todo tristeza por todos nosotros, por el tiempo que hemos perdido. ¿Aún la quieres? La pregunta pilló a Harold desprevenido. ¿La quería? ¿Se puede seguir queriendo a alguien que te ha hecho tanto daño? Quiero a quien ella era, dijo finalmente. La chica con la que me casé, la mujer con la que construí una vida. No sé quién es ahora. Somos extraños que intentan recordar cómo ser una familia. Samuel asintió lentamente. Eso es sinceridad. Aprecio la sinceridad. Hablaron más sobre el barco, sobre los planes de restauración, sobre el deseo de Walter de que la familia trabajara en ello juntos. ¿Por eso estaban todos peleando?, preguntó Samuel. Cuando llamé la primera vez, dijiste que era complicado. Kenneth quería venderlo. Pauline quería restaurarlo. A Gregory no le importaba. Harold sonrió. Riley, la clásica dinámica familiar. Luego apareció Claire y el barco pasó a ser el menor de nuestros problemas. Pero ahora lo estáis restaurando. Pauline y yo hemos empezado. Gregory ayuda cuando está en la ciudad. Gregory habló en voz baja. El abuelo Walter sabía lo que hacía al dejarnos este barco y obligarnos a ocuparnos de él juntos. Parece que era un hombre inteligente. Samuel dijo que lo era. Harold sintió el familiar dolor de la pérdida. Ojalá lo hubieras conocido. Te habría querido. Él sabía lo mío, dijo Samuel. No era una pregunta. La carta de Claire mencionaba que él fue quien la convenció de ponerse en contacto. Lo hizo, y nunca me lo dijo. Harold aún sentía el dolor de esa traición, amoroso y doloroso a la vez. Mantuvo en secreto la ubicación de tu madre durante 20 años. Le escribió. Le envió fotos de vosotros, los niños, sin decirme nada. ¿Estás enfadado por eso? Lo estaba. Ahora solo estoy agradecido de que se preocupara lo suficiente como para intentar mantener viva la conexión, incluso cuando Claire no podía volver a casa. Samuel asimiló todo esto. Me gustaría ver las cartas, si no te importa. Las que él le envió están en la casa. Claire las tiene. Nos quedaremos allí. Samuel sonrió. Zoe quiere saberlo todo. Probablemente esté interrogando a tu hija en este momento. Tenía razón. Cuando encontraron a Pauline y Zoe junto al agua, Anne estaba recogiendo piedras, mientras las dos mujeres hablaban animadamente. Tu hermana me ha contado historias, dijo Zoe, sobre vosotros cuando erais niños. Oh, no, murmuró Gregory. Son buenas historias, le aseguró Pauline, en su mayoría buenas historias. Reunieron a todo el mundo y se dirigieron a la casa de Harold. Claire estaba descansando en la habitación de invitados, pero bajó cuando les oyó llegar. Se movía lentamente, con dolor. El cáncer estaba pasando factura de forma visible. Samuel la observó con el ojo entrenado de alguien que había visto la enfermedad antes. ¿Cuánto tiempo le queda?, le preguntó a Harold en voz baja. Semanas, quizá un mes. Me alegro de haber venido ahora. Luego, la cena fue caótica. Había demasiada gente en la pequeña cocina de Harold y todo era un desastre. Las conversaciones se solapaban, pero era un caos agradable, el caos familiar, del tipo que Harold casi había olvidado que existía. Después de comer, cuando Anne se quedó dormida en el regazo de Zoe, Claire sacó las cartas. Las palabras de Walter abarcaban 2 décadas y documentaban nacimientos, graduaciones, desengaños y triunfos. Samuel las leyó todas, con lágrimas corriendo por su rostro. Os quería, dijo Claire, a todos vosotros. Era su forma de intentar mantener unida a la familia, incluso cuando estaba rota. Funcionó, dijo Pauline en voz baja. Estamos aquí, estamos juntos. No todos, señaló Gregory. Kenneth seguía ausente. Sonó el timbre. Todos se quedaron paralizados. Harold abrió la puerta. Kenneth estaba en el porche, con aspecto agotado e inseguro, y tal vez un poco esperanzado. Kenneth, dijo Harold, invadido por la sorpresa y el alivio. ¿Has venido? He venido. Kenneth entró y se detuvo al ver el salón abarrotado. Sus ojos se posaron en Samuel y durante un momento nadie habló. Samuel se levantó lentamente y dejó a un lado las cartas. Tú debes de ser Kenneth, y tú debes de ser el hermano que no sabía que existía. La voz de Kenneth era neutra, cuidadosamente controlada. Samuel, ¿verdad? Sam. La mayoría de la gente me llama Sam. Se quedaron allí, evaluándose mutuamente. Kenneth era 11 años mayor, elegante y profesional, incluso con ropa informal. Samuel era más joven, más relajado,
Vestía vaqueros y una camiseta con un velero, pero tenían la misma mandíbula, la misma forma de apoyarse en una pierna. El parecido con Harold era inconfundible en ambos. No iba a venir, admitió Kenneth. Estaba a mitad de camino de Portland cuando di media vuelta. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Pauline. Kenneth miró a su padre. Me dejaste un mensaje de voz. Dijiste que ibas a conocer a tu hijo por primera vez y que deseabas que todos tus hijos estuvieran allí. Todos ellos. Su voz se quebró ligeramente. Me di cuenta de que estaba dejando que la ira me hiciera perderme algo importante. Volvió a mirar a Samuel. No te conozco. No sé si estoy preparado para conocerte, pero estás aquí, junto a tu familia, y estoy cansado de huir de las cosas que me dan miedo. Samuel le tendió la mano. Entonces empecemos con un saludo. Kenneth se la estrechó, y para sorpresa de todos, abrazó brevemente a Samuel. Hola, hermanito. Soy 6'2", dijo Samuel con una leve sonrisa. No tan pequeño. Yo mido 1,80. Yo gano. Kenneth dio un paso atrás y vio a Zoe y Ann por primera vez. Y estas son mi esposa Zoe y mi hija Ann. La expresión de Kenneth se suavizó al mirar a la niña dormida. Yo también tengo una hija, Chloe. Tiene 16 años. Me gustaría conocerla, dijo Samuel. Si no te importa. Sí, me gustaría. Kenneth se adentró en la habitación y saludó con un rígido movimiento de cabeza a Claire. Madre Kenneth. La voz de Claire era apenas un susurro. Gracias por venir. No me des las gracias todavía. Sigo enfadada contigo. Lo sé. No te perdono. Lo sé, pero estoy aquí. Kenneth se sentó pesadamente en el sofá. Estoy aquí y lo estoy intentando, y eso es todo lo que puedo ofrecerte ahora mismo. Harold sintió que algo se le oprimía en el pecho y se le soltaba. Sus 4 hijos juntos en una habitación por primera vez en sus vidas. Los 4 juntos. Hablaron hasta altas horas de la noche. Kenneth le hizo preguntas a Samuel, preguntas cuidadosas y profundas sobre su vida, su familia, lo que esperaba de este reencuentro. Samuel respondió con sinceridad, sin intentar ser otra cosa que lo que era. Un hombre curioso por sus orígenes, pero seguro de la vida que se había construido. No estoy aquí para reclamar nada, dijo Samuel en un momento dado. No busco dinero, ni una herencia, ni ningún tipo de relación padre-hijo que sustituya a la que tengo. Solo quería saber de dónde venía, de quién venía. Y ahora lo sabes, dijo Kenneth. Ahora lo sé. Samuel miró a todos los presentes, y es extraño y complicado y quizá un poco maravilloso. Pauline había estado haciendo bocetos durante la conversación, dibujos rápidos del rostro de Samuel, de Ann durmiendo, de la familia reunida. Se los mostró a Samuel, que los estudió con interés. Tienes mucho talento. Gracias. Pauline se sonrojó. No suelo enseñar mi trabajo a la gente. ¿Por qué no? Ella se encogió de hombros. Miedo, supongo, al rechazo. A no ser lo suficientemente buena. Estos son lo suficientemente buenos, dijo Samuel con firmeza. Más que lo suficientemente buenos. Viniendo de un extraño, un hermano, las palabras parecían tener un efecto diferente al de cuando las decían Harold o sus amigos. Pauline sonrió. Sonrió de verdad por primera vez en días. Claire se excusó alrededor de las 11, agotada. Harold la ayudó a subir las escaleras y se aseguró de que tomara su medicación. «¿Están todos aquí?», dijo ella con asombro. «Los 4. Así es. Nunca pensé», se detuvo, tosiendo. «Nunca pensé que vería esto». «Descansa ahora», dijo Harold con delicadeza. «Mañana seguirán aquí». Cuando volvió a bajar, Gregory le estaba enseñando a Samuel fotos en su teléfono, fotos de Seattle, de su apartamento, de la vida que se había construido a 3.000 metros de distancia. «¿Alguna vez has pensado en volver?», preguntó Samuel. «A veces», admitió Gregory. «Ahora más que antes». «¿Por ella?», preguntó Samuel señalando hacia arriba. «¿Por todo esto? ¿Porque estoy cansado de huir?», preguntó Gregory mirando a sus hermanos. «Llevamos 30 años destrozados. Quizás sea hora de intentar arreglarnos». «¿Se puede arreglar algo tan roto?», preguntó Kenneth. «No lo sé», respondió Gregory, «pero podemos intentarlo». Más tarde, después de que Zoe llevara a Ann a la habitación de invitados y los demás se fueran, Pauline a su apartamento y Kenneth a un hotel, Harold y Samuel se sentaron en el porche trasero. El puerto estaba oscuro. Solo se veían unas pocas luces al otro lado del agua. «Gracias por venir», dijo Harold, «por darnos esta oportunidad». «Gracias por quererme», respondió Samuel, «aunque no sabías que existía». «Tengo una pregunta», dijo Harold, «y no tienes que responder si no quieres. ¿Qué esperas obtener de esto? ¿De nosotros a largo plazo? Me refiero a después de que tu madre y Clare se hayan ido». Samuel se quedó callado durante un largo rato, mirando el agua oscura. «No lo sé», dijo finalmente. «Tengo padres, tengo una vida, pero...» hizo una pausa. «Pero hay algo en saber de dónde vienes. ¿Quién te dio tus manos, tu altura, tu amor por la navegación? Es importante, ya lo sabes. Lo es. Así que tal vez sigamos en contacto».
Correos electrónicos, llamadas telefónicas. Tal vez Anne crezca sabiendo que tiene un abuelo, tíos y una tía. Quizás no sea perfecto ni tradicional, pero es algo. Samuel miró a Harold. ¿Te bastaría con eso? Más que suficiente, dijo Harold. Sea lo que estés dispuesto a dar, es más de lo que tenía ayer. Se sentaron en un cómodo silencio, padre e hijo, unidos por la sangre y 31 años de ausencia, buscando el camino hacia algo que algún día podría parecer una familia. Dentro de la casa había mucha gente que le pertenecía. 4 hijos, una nuera, una nieta, y en algún lugar arriba, muriendo lentamente, la mujer que le había dado todo eso. Harold miró a Samuel y pensó en Walter, en el barco, en cómo a veces las cosas que nos rompen son también las que nos unen. Tu abuelo tenía razón, dijo. ¿Sobre qué? Sobre el barco. Al dejárnoslo, nos obligó a lidiar el uno con el otro. Harold sonrió. Sabía que necesitábamos algo que arreglar, algo que construir juntos. ¿Funcionó? Harold miró a su hijo, este hombre al que acababa de conocer y que ya le parecía esencial, y dijo, sí, creo que tal vez sí. A la mañana siguiente, Harold se despertó y encontró a Claire en la cocina, más débil que ayer, pero decidida. Estaba preparando café con manos temblorosas cuando él bajó las escaleras. Deberías estar descansando, le dijo él. Llevo descansando 30 años. Ella sirvió 2 tazas y le entregó una. Quiero pasar el tiempo que me queda despierta. Samuel y su familia se quedaron todo el fin de semana. Pasaron el sábado en el cobertizo para botes, todos juntos trabajando en el Mercy. Samuel demostró ser hábil con los botes, con manos seguras para las reparaciones. Él y Harold trabajaron codo con codo en el motor, mientras Kenneth y Gregory se ocupaban de las tablas de la cubierta. Pauline entretuvo a Anne. La niña la seguía a todas partes y la llamaba Lala porque no sabía pronunciar Pauline. Zoe ayudó a Claire a organizar los viejos mapas de Walter. Las dos mujeres hablaban en voz baja sobre la familia, el amor y la complicada naturaleza del perdón. ¿La perdonas?, preguntó Zoe en voz baja mirando a Claire. ¿Por dejarte con 3 hijos? Harold, que lo había oído, se detuvo en su trabajo. Llevaba días haciéndose la misma pregunta. Lo estoy intentando, dijo finalmente. El perdón no es un interruptor que se acciona. Es algo que se elige cada día. Algunos días puedo hacerlo. Otros sigo estando demasiado enfadado. Es justo, dijo Zoe. El domingo por la tarde, el barco tenía mejor aspecto que en años. La pintura nueva brillaba en el casco. La cubierta era sólida bajo sus pies. El motor funcionaba sin problemas gracias al cuidadoso trabajo de Samuel. Los 6 se apartaron y contemplaron lo que habían construido juntos. El abuelo Walter estaría orgulloso, dijo Gregory en voz baja. Sí, lo estaría, asintió Harold. Esa noche, antes de que Samuel tuviera que volver a Luisiana, se reunieron una vez más en casa de Harold. Claire tenía algo que quería darle a Samuel, una pequeña caja de madera que Harold nunca había visto antes. Yo hice esto, dijo, con las manos temblorosas mientras la abría. Dentro había un pequeño bote tallado en madera, no más grande que la palma de la mano de Samuel. Lo hice la semana en que naciste. Antes de tener que renunciar a ti, quería que tuvieras algo mío. Samuel tomó el pequeño bote con cuidado, estudiando la torpe talla. Era tosco, estaba sin terminar, hecho por manos inexpertas. No es muy bueno, dijo Claire avergonzada. Es perfecto, dijo Samuel con firmeza. Gracias. Se lo mostró a Anne, que lo cogió con dedos curiosos. Barco, nena. La abuela hizo este barco para papá. Anne lo tocó con delicadeza, intuyendo su importancia. Kenneth carraspeó. Yo también tengo algo para todos vosotros. Sacó su teléfono y les mostró un documento. Ayer hablé con mi abogado y le pedí que redactara los documentos para dividir oficialmente el barco en 5 partes. Papá, tú conservas el control mayoritario, pero el resto de nosotros, los 4, somos socios en igualdad de condiciones. Kenneth, comenzó Harold, pero su hijo levantó una mano. Me equivoqué al querer venderlo, al pensar que todo tiene que tener un valor monetario. Kenneth miró el barco, que se veía a través de la ventana. Esto importa, la familia importa, y estoy cansado de fingir que no es así. Pauline lo abrazó con fuerza. Gregory le dio una palmada en el hombro. Samuel asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Hay una condición, añadió Kenneth. Terminaremos la restauración, todos juntos, sin importar el tiempo que nos lleve. Trato hecho, dijo Pauline inmediatamente. Yo estoy en Seattle, señaló Gregory. Pues ven más a menudo, dijo Kenneth. Nos adaptaremos a tu horario, sonrió Gregory. De acuerdo, vendré más a menudo. Todos miraron a Samuel, que era el que vivía más lejos. Puedo venir una vez al mes, ofreció Samuel. Quizás más en verano, cuando termine el colegio. A Anne le encantaría, y Zoe lleva tiempo queriendo conocer más el país. Entonces quedó decidido, dijo Harold. Restauraremos la misericordia juntos.
Claire los observaba a todos con lágrimas corriendo por su rostro. Esto es lo que quería, por lo que volví, para veros juntos, para veros eligiéndoos los unos a los otros. Nosotros también te elegimos a ti, dijo Pauline en voz baja, tomando la mano de su madre. Sigo enfadada, sigo dolida, pero elijo intentar comprender, perdonar. Kenneth tardó más en responder, pero finalmente asintió. No sé si podré llegar al perdón, pero puedo estar aquí. Es todo lo que importa, dijo Claire. Gregory se arrodilló junto a su silla. Me culpé a mí mismo durante 35 años. Pensaba que te había sido por mi culpa, porque yo era demasiado, demasiado difícil, demasiado roto. Nunca, dijo Claire con vehemencia, acariciándole la cara. Eras querido, eras amado. Me fui porque yo estaba rota, no tú. Nunca tú, lloró Gregory. Luego, las lágrimas de un niño que finalmente había escuchado las palabras que necesitaba. Claire abrazó a su hijo menor, al que había abandonado, y juntos lloraron por todos los años perdidos. Samuel se quedó apartado, observando a esta familia que era suya, pero con la que no tenía vínculos sanguíneos, sino que estaba separada por el tiempo y las circunstancias. Harold se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Tú formas parte de esto, dijo Harold. Por mucho o por poco que quieras formar parte, eres parte de esta familia. Lo sé, dijo Samuel. Lo siento. Es extraño, pero lo siento. Esa noche, después de que Samuel y su familia se marcharan con la promesa de volver, después de que Kenneth regresara a su hotel y Gregory a su apartamento de alquiler, después de que Pauline besara a su padre para darle las buenas noches y se marchara, Harold se sentó con Claire en la casa en silencio. Gracias, dijo ella, por dejarme hacer esto, por dejarme verlos una vez más, por darle a Samuel la oportunidad de conocer a su familia. Tú nos diste esa oportunidad, corrigió Harold. Tú regresaste. Eso requirió valor, o desesperación, quizás ambas cosas. Se quedaron sentados en silencio. Dos personas que se habían amado, que habían construido una vida y la habían perdido, que estaban encontrando el camino hacia algo que no era exactamente el perdón, pero que podría ser la paz. Harold, la voz de Claire era débil. ¿Te quedarás conmigo? Cuando las cosas se pongan mal, no quiero morir sola. Él le tomó la mano. Esta mujer que le había roto el corazón y le había dado todo lo que valía la pena tener. No estarás sola, le prometió. Yo estaré aquí, y lo decía en serio. Claire murió un martes por la mañana a finales de octubre, 6 semanas después de la primera visita de Samuel. Falleció tranquilamente en la habitación de invitados, con Harold cogiéndole la mano y los 4 hijos reunidos alrededor de la cama. Fue tranquilo, tanto como puede serlo la muerte. La noche anterior se había despedido, les había dicho a cada uno de ellos que los quería, que estaba orgullosa de en quienes se habían convertido a pesar de todo. Al final miró a Harold y le susurró, gracias por no rendirte con ellos, con nosotros. Luego cerró los ojos y no los volvió a abrir. Celebraron el funeral en el puerto, una pequeña reunión de personas que habían conocido a Claire en el breve tiempo que había estado de vuelta. Clifford vino. Irene vino. Algunos vecinos que recordaban a la joven que había vivido en la casa de Harold hacía 30 años. Samuel trajo a su familia. Kenneth trajo a Chloe, que lloró a pesar de que nunca había conocido a su abuela. Esparcieron las cenizas de Claire desde el Mersey. Todos juntos a bordo. Harold se puso al timón, rodeado de sus 4 hijos, y liberó a su esposa en el agua que ella había amado cuando era joven y estaba sana. Adiós, Claire, dijo en voz baja. El viento se la llevó. 3 meses después, en una fría mañana de enero, Harold estaba en el cobertizo para botes, observando a sus hijos trabajar. El Mersey estaba casi terminado. Meses de fines de semana dedicados a lijar y pintar, reparar y reconstruir. Samuel venía una vez al mes, como había prometido, a veces más. Kenneth venía en coche desde Portland, cada 2 fines de semana. Gregory había empezado a buscar trabajo en Maine y hablaba de volver a vivir allí definitivamente. Pauline estaba allí casi a diario documentando la restauración en bocetos y pinturas. Hoy estaban instalando la última pieza, una nueva brújula para el tiempo. Samuel la había encargado y había mandado grabarla. La familia Brennan 2024. Harold la sostuvo con cuidado, recordando la brújula que su padre había atesorado, la que había estado en esta misma estantería durante décadas. ¿Listo, papá?, preguntó Samuel, de pie a su lado. Harold asintió. ¿El resto? Montaron la brújula en su sitio y la fijaron firmemente. Brillaba bajo la luz del invierno, nueva, brillante y esperanzadora. Es preciosa, dijo Pauline, mientras tomaba una foto. Al abuelo Walter le encantaría, añadió Gregory. Kenneth pasó la mano por la carcasa de latón. Una nueva dirección para todos nosotros. Los 5 se quedaron allí, mirando lo que habían construido. El barco seguía transformado. El Mersey seguía llevando la historia de 2 generaciones, pero renovado,
vuelto a completar gracias al trabajo paciente y al amor obstinado. ¿Deberíamos sacarlo?, sugirió Samuel. En enero, Kenneth arqueó una ceja. Hace mucho frío. Somos de Nueva Inglaterra en su mayoría. Samuel sonrió. Vamos, el primer viaje del New Mersey, todos juntos. Harold miró a sus hijos. Estas 4 personas que habían vuelto a encontrarse a través del dolor y la verdad, y un barco que se había negado a dejarles seguir destrozados. Hagámoslo, dijo. Zarpamos, con Harold al timón y Samuel a su lado, aprendiendo a manejar los controles como sus hermanos habían aprendido años atrás. Kenneth y Gregory se encargaban de las amarras. Pauline se sentó en la proa, con su cuaderno de dibujo en la mano, capturando el momento. El puerto estaba tranquilo, frío, hermoso. El Mersey se deslizaba suavemente por el agua, con todas las reparaciones manteniendo el motor en perfecto estado. Harold sintió que algo se asentaba en su pecho. No era exactamente paz, pero se acercaba. Satisfacción tal vez, gratitud. Pensó en Claire, en la mujer destrozada que había regresado para darles a todos un último regalo. Pensó en Walter, que había orquestado este reencuentro desde el más allá. Pensó en 30 años de crianza en solitario, de soledad y determinación, de preguntarse si estaba haciendo algo bien. Mirando ahora a sus hijos, a los 4, pensó que tal vez sí. «Papá», llamó Pauline desde la proa. «¿Estás bien?» «Estoy bien, cariño», respondió él. «Estoy muy bien». Samuel tomó el timón por completo. Harold se apartó para dejarle pasar. Su hijo y él podían pensar eso ahora sin dolor, solo con asombro, y guiaban el barco con mano segura. Kenneth y Gregory se unieron a Harold en la cubierta. «A mamá le habría encantado esto», dijo Kenneth en voz baja. «Veros a todos juntos». Ella lo vio. Gregory se lo recordó. Lo vio en sus últimas semanas. «Me alegro», dijo Kenneth. «Me alegro de que se lo hayamos dado». Navegaron durante una hora, hablando y riendo, compartiendo historias. Kenneth les contó que Chloe había sido aceptada en la universidad. Gregory anunció que había aceptado un trabajo en Portland y que se mudaría allí en primavera. Pauline reveló que se había inscrito en una exposición en una galería y que por fin estaba lista para compartir su trabajo con el mundo. Samuel habló de Anne, de la enseñanza, de lo mucho que a Zoe le gustaba visitar Maine. «Estamos pensando en comprar una casa de verano aquí», dijo. «Nada lujoso, solo un lugar al que llevar a Anne para que conozca a su familia». A Harold se le llenó el corazón al oírlo. Familia. Se estaban convirtiendo en una familia. Mientras regresaban al puerto, Harold se quedó en la popa, observando la estela que dejaban tras de sí. Pensó en el viaje, no solo en esta travesía, sino en todo el largo camino que los había llevado hasta allí. Desde la marcha de Claire hasta su regreso, desde la muerte de Walter hasta la llegada de Samuel, desde 4 personas destrozadas hasta algo que se asemejaba a un agujero. El barco había hecho lo que Walter sabía que haría. Los había unido, les había dado algo que... no solo madera y acero, sino confianza, conexión, amor. Samuel guió el Mersey hasta su amarre a la perfección. Kenneth y Gregory aseguraron las amarras. Todos salieron, se quedaron en el muelle, mirando su trabajo. «¿A la misma hora el mes que viene?», preguntó Samuel. «¿A la misma hora el mes que viene?». Harold lo confirmó. Se dispersaron lentamente. Kenneth se dirigió a su coche, Gregory a reunirse con un amigo y Pauline a su estudio. Samuel se quedó, ayudando a Harold a cerrar el cobertizo del barco. «Gracias», dijo Samuel. «Por esto, por todo esto». «Gracias por venir», respondió Harold. «Por darle a un anciano la oportunidad de conocer a su hijo». Se abrazaron, un gesto que ahora resultaba más fácil. Después de meses de práctica, Harold vio a Samuel alejarse en su coche y luego se volvió hacia el puerto. El sol se ponía, pintando el agua de dorado y naranja. El Mersey estaba amarrado en su amarre, esperando el próximo viaje. Pensó en las últimas palabras que Claire le había dicho, en no rendirse. Pensó en sus hijos, dispersos pero ahora conectados, construyendo algo nuevo a partir de los pedazos de lo que se había roto. Pensó en la brújula que apuntaba hacia un futuro que elegirían juntos. Y allí, de pie en la fría tarde de enero, Harold Brennan sonrió. Algunas pérdidas nunca se curan, simplemente se convierten en parte de lo que eres. Pero a veces, si estás dispuesto a esforzarte, si estás dispuesto a afrontar el dolor y elegir el perdón en lugar del rencor, puedes construir algo nuevo. No lo que tenías antes, sino algo diferente, algo honesto, algo que vale la pena conservar. El barco se balanceaba suavemente en su amarre, y Harold se dirigió.